Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. 1:08. Mesa de redacción. Y con una gran cantidad de noticias, os lo aseguro, para que paséis 2 horas de compañía, de misterio, de amistad, de análisis, a veces, quién sabe, si de confrontaciones amistosas siempre, con diferentes pareceres, pero me gustaría comenzar esta noche, la que va del 12 al 13 de enero, con una noticia que nos suena añeja, nos suena a esas crónicas que hacía mucho tiempo que no escuchábamos. Siempre el telón de acero, cuando había telón de acero, fue un mundo misterioso, fue un mundo lleno de noticias confusas que se entrecortaban. Daba la sensación al hombre de Occidente que allí se cocían demasiadas historias extrañas y que incluso las academias científicas, los militares, tenían un especial interés por el misterio. Hay algunos libros clásicos en los años 70 que intentaban filtrar ciertas noticias de lo que allí ocurría. Pues bien, estamos en el 2008, ya no hay fronteras frías de metal como antes, y sin embargo, conectamos con un punto concreto, con las antiguas tierras dominadas o en órbita de la vieja Unión Soviética, porque ha habido una noticia interesantísima. Quiero que escuchéis a Rodrigo Fernández, muy cerca del lugar de los hechos, Kazajstán, un ovni, un objeto que al parecer se ha precipitado contra un lago. Y esto no sería más que una anécdota o una noticia de tantas que recorren la red de redes, de no ser porque las principales noticias filtradas por agencia han demostrado que algo pasa. Es más, os doy un detalle, equipos de buzos están buscando un objeto insólito, un objeto que no parece de este mundo y que de momento es noticia, hasta que llegue el silencio, claro. En España, la agencia EFE daba ese titular: un ovni ha agrietado la capa de hielo de un gigantesco lago en esta parte del mundo. Como estamos en la SER y queremos saber al minuto lo que ocurre, conectamos. Rodrigo Fernández. Un ovni cayó a principios de enero en la provincia de Pavlodar, norte de Kazajstán, pero con tan mala suerte que lo hizo en medio del río Bielaga, rompiendo la capa de hielo y desapareciendo en el fondo. Que se trata de un ovni, lo afirman los lugareños. Cuando los especialistas llegaron 2 días después, el hielo ya había vuelto a cubrir el agujero que dejó el ovni, aunque todavía se veían los contornos de ese agujero que tenía unos 15 metros de diámetro. Allí ahora están trabajando los buzos con la esperanza de encontrar el platillo volante, pero por el momento la suerte no les ha acompañado. No han encontrado ningún objeto y las pruebas realizadas del lecho y del agua del río no muestran nada anormal. Tampoco ha cambiado el nivel de radiación en la zona. Los que dieron la alarma fueron unos campesinos del distrito de Maisky que vieron un brillante estallido de luz celeste en la región del río. El ovni en descenso lo vio también el jefe de la policía distrital, quien avisó a la sede provincial del Ministerio de Situaciones de Emergencia. El platillo volante fue visto asimismo en los distritos colindantes. Sin embargo, los especialistas del Ministerio de Situaciones de Emergencia no creen que haya caído ni un ovni ni un meteorito. Para ellos, el que hubiera en el río 15 metros sin hielo no tiene nada de extraordinario. Es algo común debido a las corrientes de las aguas. Lo que no explican es ese estallido de luz celeste. Hasta hemos recuperado algunos viejos y casi olvidados fondos del Gran Vangelis para meternos en ambiente, un ambiente que nos hace retornar en el tiempo y nos conecta en épocas pretéritas donde era casi habitual escuchar, oír, incluso debatir sobre cataclismos, prototipos y ovnis detrás del telón de acero. Mesa de redacción que se abre y que, bueno, me hace saludar rápidamente a todos los integrantes, pero ante todo podéis participar. Además hoy tenemos un entrañable amigo que nos va a acompañar y, bueno, va a poder estar con nosotros en esta primera parte de la tertulia. Ahora lo presentamos porque, bueno, es uno de esos investigadores de pura cepa que lleva muchísimos años, muchísimos, y que además recordará perfectamente en la época donde las noticias de los ovnis, incluso tan físicos como para romper una capa de hielo, eran más habituales que ahora, aunque parece que algo se mueve dentro del fenómeno ovni. Eso sí, mínimos titulares. En la segunda hora hablamos con Ken Follett, con nuestro compañero Luis Álvarez, que se trae en la faltriquera noticias que creo que nadie ha contado. Conectaremos con Las Palmas, donde un sinfín de animales degollados están provocando las teorías, las hipótesis, el terror
Unos hablan de satanismo, otros hablan de rituales más o menos extraños dispuestos a amedrentar a una población, a entrarla casi en pánico, a hacerla entrar en esa órbita del miedo. Nacho Ares, recién llegado de Egipto, nos va a hablar de una cámara secreta. Todavía no hay noticias oficiales. Nacho me repetía que es solo gracias a algunos contactos personales de él. Nacho Ares, director de la revista Arqueología, miembro de esta familia, me habla de una cámara secreta repleta de códigos, de extraños grabados en un lugar clave que ya había sido desenterrado en varias ocasiones, pero ha partido de ese punto un pasadizo de 100 metros o más de largo y al final una cámara secreta. Todo eso y mucho más esta noche en la mesa de redacción. O sea, Carmen, que merece la pena, ¿eh? Buenas madrugadas, Iker. Pues yo sí que me quedaría escuchando. Estoy intrigado porque Nacho y Luis sé que traen cosas interesantísimas para que todos lo debatamos y todos puedan opinar. Porque sigue siempre, además el ranking de las maravillas del misterio. Que voy ganando. ¿Pero por qué vas ganando? ¿Por qué dices que vas ganando? Porque yo apuesto por la sábana santa. Entonces voy ganando, porque la sábana santa va la primera. Caramba, bueno, igual cambia eso. Sigan votando. Por cierto, 7 maravillas del misterio, lo decimos siempre, un regalo muy personal de este equipo, un regalo de puño y letra de este equipo, un fragmento del plató de la nave del misterio que va a ir a parar a los ganadores o al ganador de este sorteo. Sábana santa número 1, muy cerquita pirámides de Egipto. Buscamos los 7 iconos físicos del misterio. Sábana santa número 1, pirámides de Egipto número 2, el Escorial número 3, Caras de Belmez número 4, Basílica del Pilar, curioso, número 5, Ochate número 6, Casa de Amityville, Estados Unidos, número 7. Pero esta noche vamos a dar muchos más datos. Solo os digo uno. Se han votado, queridos amigos, 161 iconos diferentes a día de hoy. No está nada mal, ¿eh? Y dice mucho de nuestra audiencia. Pueden votar y pueden participar esta noche. Vamos a abrir esas líneas de contacto. 7640, palabra clave milenio, espacio y vuestros comentarios, vuestros mensajes y, como no, milenio3@cadenaser.com, porque sabemos que nos escucha muchísima gente a través de todo el mundo. En la página de internet de la cadena SER conectan con nosotros a esta hora desde México, desde Venezuela, desde Finlandia, que luego leeremos una carta de una niña de 2 años que nos ha escrito y nos ha mandado una foto suya, que su papá es español y desde Finlandia nos la envía. Hay que agradecer muchas cosas. Noel Calero y Carlos Largo, también como siempre, en la nave del misterio. Rápidamente, Juan G. Vallejo. Buenas madrugadas, Iker, ¿cómo estás? Qué bien te veo, amigo. Vamos a ver, Juanje. Bueno, luego hablamos del asunto de un objeto volante no identificado que ha roto la superficie de un lago, parece un pequeño Tunguska. Lo interesante, medios oficiales interesados, la policía, el registro de incidencias y catástrofes también movilizado y buzos bajo el agua buscando algo. Parece maravilloso, ¿no? Y la agencia EFE. Además de por medio, o sea, una agencia de comunicación muy seria. Y esto me recuerda a algunos casos, me recuerda a 2 cosas. Primero, la primera vez que yo recuerde en donde se rompió el telón de acero, que dio la vuelta a todo el mundo, hasta se cortó la emisión en televisión española, que fue cuando la agencia TASS sacó aquella famosa noticia de que en Voronet, una pequeña localidad de la estepa siberiana, siberiana no, es más bien pegado a Ucrania, pues había aterrizado una nave de otro planeta y unos seres gigantescos se habían paseado pues casi por medio de la calle. Septiembre de 1989. Efectivamente, o sea, la primera vez que se rompe el telón de acero por una noticia así. Con lo cual la seriedad de ese tipo de cosas me parece fascinante. Y luego otra cosa, la gran cantidad de casos de ovnis que hay donde no aterrizan, sino se meten dentro del mar o dentro de un lago o dentro del agua. Y es que somos un gran planeta azul y a veces se nos olvida. Qué interesante, OSNIs, ¿no? Exacto. Los OSNIs, que ya casi nadie habla de ellos, pero mira, parece que siguen ahí. Creo que va a haber un buen debate. Don Santiago Camacho, lugarteniente, ¿cómo estamos? Noches. Bueno, un poquito griposo, como media España, pero bien. Pero bueno, eso también es... espero que no haya versión conspiranoica de los virus y las gripes, que parece que ya se retroalimentan y no hay momento del año en que no haya gripe. Es increíble. Un día hablamos, si queréis, de la gripe y sus enigmas, que también los tiene. Que también los tiene. Santi, contigo vamos a descubrir, ahora saludamos a nuestro querido amigo Joaquín Abenza, pero vamos a descubrir, simplemente sí o no, una especie de área restringida, llena de secretos, una especie de área 51, pero en plan soviético. El área 51 rusa, porque si el área 51 es un sitio lleno de misterios, enorme en tamaño y que tiene su fenomenología propia, en Rusia, en una región muy remota, en un paraje que se llama Kasputin Yar,
existe la mayor base aérea secreta del planeta. Para que nos hagamos una idea, es más grande, por ejemplo, que todo el Gran Ducado de Luxemburgo junto. Caramba, pues hay que descubrirlo esta noche. Y mira, tengo, para los que sean amantes de ese bestseller mundial, Ken Follett, tengo una cosa en las manos, ¿verdad, Carmen?, que tiene que dar mucha envidia, hay que decirlo, ¿eh? La verdad que sí, hay que agradecérselo además a la editora Deborah Blackman, que ha hecho, la editora de Ken Follett, que ha hecho que nos llegara este ejemplar firmado de su puño y letra. Bueno, pues todo el mundo habla de Ken Follett, Un mundo sin fin. Mira, es un tocho de 1100 y pico páginas, suena así. Y oye, para Iker y Carmen, de Ken Follett, esto tiene su valor, ¿eh? Sí. Sentimental o incluso pecuniario, madre mía. Tanto que se habla de Ken Follett, tantas preguntas, a veces, y tengo que decirlo, tantas preguntas raras, porque no sé, en fin, luego hablamos de todo eso, de la sensación, del vis a vis, solo, cara a cara y durante mucho tiempo, como debe hacerse una entrevista con Ken Follett, nuestro querido Luis Álvarez. Luis, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Cuéntame algo, aunque luego en la segunda hora vamos a escucharle, vamos a conocerle, vamos a... bueno, una experiencia, imagino, ¿no? Acercarte al gran bestseller mundial, mucho antes incluso de la ola de Dan Brown, este hombre con los pilares de la tierra, argumentándose o sacando mucha información de Vitoria, de la Catedral de Santa María. Llega a España y se monta un gran follón, ¿no? Tú estuviste con él después de todas las ruedas de prensa, a solas con él. Creo que es un detalle muy interesante, ¿no? Sí, fue además el gran privilegio de poder entrevistar a uno de los más grandes de la historia. Fíjate que quizá Dan Brown no le llegue ni a la suela de los zapatos, por lo menos en ventas. Son casi 100 millones de libros vendidos, Iker. 100 millones de libros, que se dice rápido. Y en España, en apenas unos días, ha vendido 700.000 ejemplares. ¿De este Un mundo sin fin ya? De Un mundo sin fin. Entonces, va por la tercera Ajá, edición. Efectivamente. Hicieron una tirada de 400.000 ejemplares al principio, que se vendió en prácticamente unos días. Volvieron a hacer una segunda tirada que arrasó en todas las librerías y ya van por la tercera edición. Bueno, pues habrá que descubrir algo más de Ken Follett. ¿A ti qué te ha parecido? Pues una persona muy interesante, porque todo sabio se calla cosas que podría contar, pero que cuando uno está cara a cara e intenta sonsacárselas, que ese es el trabajo en parte de un periodista, muchas veces no lo consigue, aunque se dé cuenta, como digo, aunque nos demos cuenta de que saben más de lo que habla, ¿no? Y este es el caso de Ken Follett. Pues que ¿qué sabrá? No, me lo cuentas luego, Luis. Ya lo hablaremos. Exacto, que luego creo que hay sorpresas con Ken Follett y ese vis a vis de nuestro compañero Luis Álvarez. Por supuesto, a partir de este instante, vuestra participación fundamental. Y hombre, no ha vendido 700.000 ejemplares en unos días, porque eso está al alcance de muy pocos, ¿verdad?, por desgracia, pero un entrañable libro lo tenemos también en las manos, nos llegó hace un tiempo. Joaquín Abenza, El último peldaño, voces en la escalera del misterio. Y quizá mucha gente se extrañará, pero bueno, en la nave del misterio somos así, de que hablemos de un compañero de otra emisora. Hemos dado muestras de que lo que nos importa es el misterio y la gente que ama la comunicación. Y además Joaquín Abenza es un buen amigo que nos escucha ya desde Ser Murcia, está allí con el técnico Juan Balsalove. Don Joaquín, buenas noches, feliz año. Buenas noches, sí que feliz año. Oh, llegas fenomenal, se escucha limpio. Me contaba Juanje Vallejo, cuando ha llegado, que tenemos nuestra reunión previa y cenamos ahí en la redacción, me dice Juanje que hoy está Joaquín Abenza. Pues sabes que mi primera entrevista en radio fue con Joaquín Abenza, que sí, Juanje. Hace 12 años, sobre la isla de Pascua, me acordaré toda la vida, año 95 o 96, por ahí. Yo también me acuerdo, Juanje, yo también me acuerdo. Buenas noches. Increíble, buenas noches, ¿cómo estás, Joaquín? Mucho tiempo sin hablar contigo. Pues sí que es verdad, encantado de estar con vosotros, la verdad es que es un lujo, un placer y una maravilla estar aquí en este programa esta noche. Pues de verdad, Joaquín, te felicitamos, El último peldaño, editado por Nausicaa. Yo he disfrutado muchísimo, tengo que decírtelo, y yo digo las cosas pues cuando son, porque tu libro no es solo la historia de un programa que además hoy se puede seguir a muchos más niveles. La radio ha crecido, ¿no?, en su dial, gracias a Internet, en Onda Regional de Murcia. Podemos hablar diversas vicisitudes, pero prácticamente 15, 16 años hablando de estos temas con seriedad y demostrando, sobre todo en esa fase terrible, ¿no?, de la historia de la tele, burlándose del misterio directamente, que la radio era el último refugio, ¿no?, para los amantes de verdad del misterio. Y así empezó la historia del último peldaño, donde hemos pasado todos, donde todos los que hemos hecho algo en el mundo del misterio, de las nuevas jornadas, hemos pasado. Pero Joaquín Abenza además esta noche va a compartir con nosotros tertulia, porque son muchos años, Joaquín, años románticos del CIFE,
el Centro de Investigación de Fenómenos Extraños, primeros grupos en España serios, años de las famosas alertas ovnis por las que tanto nos preguntan. Tú intervenías en la primera alerta ovni, año 79, de Antonio José Ales. ¿Cómo eran aquellos tiempos, si se pueden resumir, Joaquín, cuando tú te acercas a la radio por vez primera en pequeñas emisoras de Murcia, cuando los grupos de jóvenes están formándose y saliendo de noche a investigar el tema OVNI con el que hemos empezado esta noche? ¿Cómo era todo eso y qué ha cambiado realmente? Pues eran tiempos, como tú has dicho, románticos, tiempos en los que importaba muy poco el protagonismo, en el que la gente no se movía porque su cara se viese por la televisión o porque su nombre apareciera en determinados lugares, sino que lo que había mucho interés era por el misterio, por saber de verdad lo que estaba pasando. Eso es lo que más noto que ha cambiado. Ahora, aunque siguen habiendo magníficos investigadores, magníficos periodistas que, por supuesto, salvan a este mundo, por desgracia abunda también esa otra pléyade de personas que lo que buscan es salir por salir, aunque no hayan hecho nada, aunque no tengan detrás de sí un trabajo que les avale. Eso es lo que entonces no ocurría y ahora, pues desgraciadamente, está ocurriendo mucho. Pues qué interesante, caramba. Joaquín suelta ahí una pequeña bomba de relojería, porque lo primero que él le viene recordando es esa franja, ¿no?, de más de 30 años, es eso. Y Juanje asiente. Sí, es que es completamente cierto. Yo recuerdo... Carmen también, Santiago también, y Luis creo que también. Cuando algo se pone de moda, pues todo el mundo quiere apuntarse a esa moda, entonces es normal. De repente hay una avalancha de libros de misterio, las revistas tienen demanda de gente que haga artículos, y entonces hay mucha gente pues que se apunta, como decía Joaquín, sin ningún tipo de conocimiento, investigan algún caso, saben alguna cosita, pero realmente les falta una preparación importante. Pero bueno, también como parte positiva que hemos hecho entre muchísima gente, pienso que hemos conseguido que el misterio esté de moda. Y eso también es positivo, ¿no? Porque después de que nos machacaran tanto en televisión y en tantos sitios, pues bueno, pues son las cosas buenas y malas que tiene la vida en cualquier faceta. Oye, Joaquín, ¿tú te acuerdas del primer programa? Nosotros en Milenio 3 hemos tenido la suerte, fíjate, yo no sé si hay muchos libros de programas de radio. Nosotros hicimos el de Milenio 3 y quizá el otro sea el último peldaño, hablando de programas centrados en este mundo. Nosotros nos acordamos mucho de nuestra primera emisión, primero porque la mitad de las cosas que teníamos preparadas de archivos sonoros se fueron al garete, fue algo increíble. ¿Tú te acuerdas del último peldaño? Pues sí, que la verdad es que lo recuerdo como si hubiese pasado ayer, a pesar de que fue el 1 de febrero de 1991. Me acuerdo pues perfectamente. Tengo incluso guardado el guión, tengo guardados pues las grabaciones que utilizamos en aquel momento, que entonces eran lógicamente en cintas abiertas, ahora ya va todo en digital, en MP3 y bueno, entonces esa tecnología que nos abruma algunas veces. Y por supuesto recuerdo los invitados, recuerdo que estuvo Miguel Blanco, que estuvo el hermano Pedro, que hubo pues gente de la región. Y todo lo tengo perfectamente fresco, como casi todos los programas. La verdad es que para mí el mundo del misterio es una aula de escape a mi trabajo normal, que no tiene nada que ver con esto. Y entonces, como para mí es una diversión y es un placer y es algo que vivo tan intensamente, igual que vosotros. Yo sé que para vosotros, además de trabajo, también es un gran placer. Eso se nota enseguida, ¿verdad? Por supuesto. Pues eso está ahí presente y bueno, cuando te encuentras mal, cuando tienes algún problema o no sabes muy bien por dónde salir, a veces te acuerdas de esos buenos momentos, de esa luz roja, de esos nervios, de esa tensión, que lógicamente cuando ves que va empezando a salir las cosas más o menos bien, como tú has previsto, desaparecen y entonces empiezas a encontrarte a gusto, a estar realmente relajado y a vivir la radio intensamente, que yo creo que es una de las experiencias más bonitas, más interesantes que el ser humano puede vivir. Desde luego la radio es un misterio en sí misma. En la época incluso anterior al programa, Joaquín, tú con un grupo de jóvenes, y esto es muy interesante porque es historia pura del misterio en España, empezáis a investigar como esa ebullición tremenda que había, sobre todo enganchándose en el fenómeno OVNI y luego pasando a otros temas. Tú en el libro recoges algunos casos que son míticos de la historia de España. ¿Qué decir de ese ser gigantesco de Sangonera la Verde, verdad? Por ejemplo, Joaquín, o de tantas visiones que ya, bueno, parece que están volviendo, o que hay casos, pero que no son tan habituales. Yo sé que la pregunta es imposible después de cientos de programas, pero bueno, el caso aquel del buque Tamames, ¿no?, rodeado por 50 ovnis, tantas y tantas historias, algunas que seguro que dan que hablar, casos de iluminadas a principios de siglo que había allí en la región de Murcia, con muertes extrañas, en fin, un sinfín de historias, pero de elegir una, cuando tú rebobinas, nunca mejor dicho, en la cinta de la memoria, y después de tanta labor de 15 y 16 años,
de forma prácticamente ininterrumpida, informando de estos temas, ¿se te queda un momento de radio que tenga que ver con un caso, con un misterio, con un suceso? La verdad es que sí. Mira, hay un caso que para mí ha sido, pues yo creo que el que más intensamente hemos vivido desde el punto de vista radiofónico, que fue cuando entrevistamos a una persona que ya no está con nosotros, desgraciadamente, Francisco Simó, más conocido como Paco el de la Bomba. Un hombre que descubrió dónde estaba la bomba de Palomares cuando no eran capaces de dar con ella pues toda la Armada americana y un montón de expertos que la buscaban. Él decía que estaba ahí y efectivamente estaba en ese sitio. Bueno, pues este hombre fue en los años 60, aparte de ser famoso por la bomba de Palomares, también un día pescando se encontró que algo se había enredado entre sus redes de pesca. Y tuvo que incluso llamar a la Armada Española porque aquello le estaba arrastrando el barco hacia Argelia, no sabía qué hacer, estaba realmente aterrado y bueno, durante muchas horas aquel extraño objeto, que con el sonar salía inmenso, mucho más grande que la embarcación, estuvo tirando el barco hasta que de golpe cortó las redes y salieron las redes. Él dice que el barco como que se levantó del agua, lógicamente al conseguir zafarse de aquel objeto. Es uno de los casos de ovni submarino más documentados que hemos podido tener. Durante 25 años el Paco de la Bomba cayó porque así se lo dijeron o le ordenaron los militares, pero cuando habló en el último peldaño y la verdad es que fue uno de esos momentos verdaderamente emocionantes que ves casi la historia de España contándote algo ahí en el micrófono y tú difundiéndolo hacia todo el mundo. Es una cosa realmente bonita. Pues nada es casual en la historia de la radio. Empezábamos esta noche hablando de un OSNI, y que hacía tiempo que no hablábamos de OSNIs, y precisamente Joaquín, con esa emoción característica, nos habla ni más ni menos que de Francisco Simó, el hombre que encontró esa marca de lo que pudo ser la gran hecatombe, que se podía haber borrado parte de España con aquel incidente de enero del 66 en Palomares. Pero había algo más, ¿no? Objetos extraños. A Luis Álvarez se le iluminaban los ojos cuando salía a relucir este personaje, y esa historia de Palomares que todavía tiene cosas que contar, estoy convencido, y que siempre hay un silencio en torno a ella, ¿no? Siempre hay algún correo que llega a última hora hablándote de ciertas noticias. Se habló mucho sobre Paco, el de la bomba. De hecho, le recuerdan con mucho cariño en la zona porque le hicieron incluso un homenaje militar y le encumbraron quizá como héroe nacional por precisamente eso, haber indicado aquí cayó la bomba. Fue una mañana, además, recordaba a la gente en Palomares, en Garrucha y en Villaricos, cómo el cielo se iluminó de pronto y el cielo se iluminó y se hizo pedazos, se les cayó directamente encima un montón de trozos de avión reventados, ¿no? Y bueno, Paco falleció, nosotros intentamos localizarle, pero ya había fallecido, nos lo habían contado, pero siempre te queda la duda, ¿no?, de poder haber podido hablar con él y que nos hubiera contado casi con más detalle qué es lo que pasó. Estamos hablando... da la sensación de que pasaron más cosas. Yo creo de que en sí. esa franja de tiempo, ¿verdad, Joaquín? Sí. Pasaron más cosas, se habló de otra bomba de origen desconocido. Tú nos narras esta vivencia, 25 años en secreto, de que pasaba algo por ahí abajo. Y claro, también la sensación, la impotencia como periodistas de que es muy difícil ya saber realmente qué se movió en aquel año 66. Fotografía célebre del baño de Fraga y tantas otras cosas, ¿no? Pero que pasaron muchos misterios que evidentemente no se podían contar. Claro, incluso nos contaba que efectivamente no era una sola bomba, había más de una bomba. Además había mucho nerviosismo por parte de las autoridades, tanto españolas como norteamericanas. Podía pasar de todo, aquello mientras no se encontrara, pues seguía irradiando, seguía contaminando. Hoy yo no estoy seguro que sepamos todo sobre esa contaminación, porque no creo que todo se haya contado. La verdad es que vosotros lo habéis reflejado muy bien, tanto en Milenio 3 como en Cuarto Milenio, en esos reportajes tan interesantes donde se ve cómo hay mucho secretismo en torno a aquel caso. Y no sé hasta qué punto el ovni submarino, el OSNI que antes comentabais vosotros, con el que se topó Paco el de la Bomba, pues tenía o no que ver con aquella... Esto fue después, lógicamente, de haber ocurrido el incidente de Palomares, pero no fue demasiado lejos, y la verdad es que había como una actividad de objetos extraños, de ovnis o OSNI, ¿no?, o OSNIs, como hemos dicho antes, que estaban moviéndose por la zona, y eso hace pensar que qué es lo que se está ocultando en esa parte de España bajo las aguas. Yo sigo pensando que algo más de lo que nos han dicho. No, además es que es lógico que hubiera, aparte de la gravedad de una pérdida de una bomba nuclear, el gobierno español tenía motivos por los que callara bastante con el incidente de Palomares. En 1963 el director entonces de la Junta de Energía Nuclear, el almirante Otero Navascués, encargó a un grupo de expertos que estudiaran la posibilidad de hacer una bomba atómica española. Se sabía que era una de las ambiciones, no tanto, fíjate, de Franco como de Carrero Blanco. Carrero Blanco, ¿no? Carrero Blanco en concreto era el que estaba volcado con ese proyecto.
Y bueno, pues el grupo de expertos, que estaba dirigido por Guillermo Velarde, pues un año y medio después es un informe imposible. O sea, España es rica, produce uranio, es un país productor de uranio, teníamos la materia prima, pero era imposible de averiguar cómo funcionaban, sobre todo los mecanismos de disparo y algunas partes técnicas muy complejas. Pues bien, justo después del incidente de Palomares, hay un nuevo informe al almirante Otero Navascués, en el cual ya se dice que sí se conoce cómo funcionan los mecanismos de disparo de un arma nuclear y que sí se podría hacer, y se da automáticamente luz verde teórica, es decir, se dice que ya tenemos la capacidad de hacer ese arma nuclear. Lo que diversos historiadores ahora mismo están contemplando es que de alguna forma los servicios secretos españoles tuvieron acceso a uno de los artefactos antes de los americanos y tuvieron tiempo de estudiar esos mecanismos y usarlos como base para esa tecnología de la hipotética arma nuclear española, que nunca se llegó a producir, pero con la que Franco siempre estuvo amenazando a los americanos y obtuvo importantes beneficios a través de eso. Imagino que todo el mundo sabe que estamos hablando de esa catástrofe aérea sobre Palomares, año 66, caen varias bombas atómicas capaces de pulverizar toda la provincia de Almería, como si fuera Hiroshima. Milagrosamente una cae, si no recuerdo mal, Luis, en el lecho de un río, otra cerca del Camposanto. En el lecho del río Almanzor, otra en el Camposanto, otra en mitad del pueblo. En mitad del pueblo, y los niños jugando con una especie de plasma verde que salía de allí. Los niños jugando con lo que nos comentaba la exalcaldesa, ¿no? Con un aparato que se encuentra en que ha caído del cielo, con los restos de un avión, es decir, con un gran peligro de contaminación nuclear porque no se sabía por el momento qué pasaba. En cualquier caso, y para no alarmar a la población, Iker, lo que sucedió es que, es decir, se generó una especie de nube radiactiva, porque toda bomba nuclear lleva, bueno, primero un sistema de seguridad para que cuando caigan no exploten, por lo tanto no estallaron, sino, como decías, hubiera desaparecido toda la provincia de Almería y posiblemente más. Pero lo que es el iniciador, lo que inicia la detonación de una bomba atómica, también contiene material radioactivo, y eso es lo que se quedó en el ambiente. Y todavía hoy sigue existiendo. De hecho, el peligro de toda la zona es consumir, por ejemplo, caracoles, porque ellos se arrastran y se llevan en el cuerpo esas partículas de metales pesados, como puede ser, no es plutonio, ¿cuáles? Sería pues a lo mejor uranio enriquecido. Y existe ese peligro. Sin embargo, bueno, se ha llevado a cabo un montón de estudios. Hoy viajas por la zona y te encuentras un montón de medidores que el CIEMAT colocó allí, y la gente en unas siempre, pero eso sí, y esto también es denunciable, yo creo que deberíamos de hacerlo, ¿no? La gente tiene falta de información, no sabe muy bien qué pasa. Hacen una especie de reconocimiento anual un montón de vecinos. Existe la leyenda urbana que se cree que de alguna manera ha enfermado más gente de cáncer de lo habitual. Un momentito, Luis, a ver si gente del 7640 que nos escribe desde Palomares o desde la zona nos puede decir algo, y quizá decir que no es para tanto, que no hay problema. Antonio de Ronda escribía diciendo que su abuelo vio cómo caía el avión que estaba haciendo la mili precisamente allí. Pero sobre lo que está comentando Luis, por el momento no bueno, nos han llegado ahora iremos sabéis además, Iker, ayuda a la gente de esa zona. Desde que hicimos el programa, fijaos, se formó un revuelo tremendo. Yo no sé muchas veces si la dimensión del programa nos supera o supera los otros estamentos que están pendientes de estas informaciones, porque llevamos a uno de los, digamos así, mandamases del CIEMAT. Y además ellos no tuvieron ningún inconveniente en hablar. Contactamos en directo con ellos, directamente ellos quisieron venir para dar su opinión, y así les dimos la oportunidad, Iker, con aquella entrevista que le hiciste precisamente en Plató en la primera temporada, ¿no? Y ellos hablaron muy claro. Están los informes también en internet, son descargables y cualquiera puede consultarlos, pero claro, siempre te queda la duda de si hay algo más, ¿no? Lo que está claro es que en esa zona de Almería se montó un campamento cuyas fotos eran asombrosas, hay que decir, el campamento Wilson, miles de soldados americanos ante una zona de España pues bastante empobrecida en la época, y aquello tuvo que ser un impacto tremendo. Como impacto es la historia de ese programa que de alguna forma también recordamos. Y Joaquín, una cosa importante, cuando uno habla con un presentador, un director de programa de misterios, lo sé por experiencia, la pregunta que siempre te hacen es sobre el caso que más te ha aproximado al ámbito del miedo. Quizá podamos aprender algo más de la región de Murcia hoy a nivel nacional, algún lugar, algún enclave donde tú, que sé que eres un hombre riguroso y sanamente escéptico en muchos casos, sí que has sentido esa proximidad a esos enclaves de poder, o enclaves también de la inquietud, hay que decirlo. ¿Qué nos destacarías de todas esas experiencias buscando el misterio en tu región?
Pues sí, que yo la verdad es que, hombre, no es por presumir ni mucho menos, pero la verdad es que miedo, lo que se dice miedo, pues no recuerdo nunca haber pasado en ninguna de las experiencias que hemos tenido, no solamente durante el programa, sino también quizá más intensamente en la época en la que investigábamos fenómenos incluso de poltergeist aquí en la región, y algunas veces pues estábamos en algunos lugares donde sí que alguna cosa extraña podía aparecer. Lo que pasa es que yo siempre he intentado racionalizar todo, y la verdad es que ese esfuerzo por racionalizar las cosas te hace que lo último que pienses es en cosas que tengan que ver con el más allá o que tengan que ver con fenómenos diabólicos, etcétera, ¿no? Por lo tanto, el miedo, que no es que uno no lo tenga, que evidentemente también lo tiene y uno es humano como todos los demás, pero quizá como no piensa uno en eso hasta el último momento, pues no te llega incluso puede ser incluso después de haber salido de una determinada casa, de una determinada cripta, de un determinado cementerio, hasta que no lo vuelves a pensar en casa, estás tranquilo, es cuando empiezas a sentir no miedo, pero sí una cierta, pues un cierto recorrido eléctrico por la columna vertebral. De todas formas, lo que sí te puedo decir es que cuando sentí una especial sensación, valga la redundancia, de eso que se puede llamar, pues no sé si miedo, pero sí un poquito de respeto, fue escuchando las voces que se grabaron sin querer, sin que nadie las buscase en Belmez. No fue aquí en la región, fue en Belmez, en la provincia de Jaén, donde, como tú sabes, una de las veces que fuimos, estando con María Gómez Cámara, pues conseguimos, sin buscar nada, simplemente grabando el ambiente, pues para quedar registro de todo lo que estábamos hablando con ella, unas voces terribles de personas que insultaban. Pero terribles, ¿eh? Aquello era increíble, aquella que decía, uy, qué daño, mi brazo. Y incluso cosas más fuertes, ¿no? Insultos bastante ásperos contra María, voces una voz muy fuerte, muy bronca de un hombre que como que insultaba a voces más suaves, más femeninas, más incluso infantiles, y esa voz del niño que dice quiero salir, eso la verdad es que es algo que luego, escuchándolo tranquilamente, sí que erizaba el vello. Pero miedo de verdad, quizá es porque intentamos siempre ver el lado más científico de estos temas, aunque evidentemente luego siempre te queda la duda. Evidentemente Belmez es en sí un capítulo de la historia, y yo recuerdo perfectamente, ¿te acuerdas, Carmen?, el día en que Joaquín y también su hermano habían obtenido unas grabaciones que además encajaban en aquel momento con lo que nosotros pensábamos que podía originar el fenómeno de Belmez, o esa historia, ¿no? ¿no? La historia de Isabel, una de las supervivientes del asedio del que se lo puedes contar ahora a Joaquín Abenza. Isabel, alcaldesa de Belmez, fue alcaldesa de Belmez en su tiempo, sobrina de María Gómez Cámara, y una de las supervivientes de aquella tragedia que acabó con la familia de Belmez, de alguna forma, por resumirlo. Cuando ella escuchó las voces de Joaquín obtenidas en Belmez, que decían, por ejemplo, qué daño, o mi brazo, ella inmediatamente se tocaba el brazo, ¿verdad? Sí, porque Isabel estuvo durante muchos años acudiendo al médico y nos recordaba cómo la metralla pues había dañado mucho uno de sus brazos, sobre todo, y cómo los practicantes y los médicos le inyectaban líquido para desinfectar esas heridas, y enseguida, tras escuchar esas psicofonías, se echó la mano a su brazo, porque decía, si es que parece que se está refiriendo a mi historia. Pero en este caso las psicofonías no tendrían el sentido que le suele dar mucha gente, de personas ya fallecidas. Serían de una mujer, si es que hace referencia a ella, que todavía, y esperemos que por muchos años, sigue con vida. Parece mentira, Juanje, pero el fenómeno de Belmez, Joaquín rápidamente ha vuelto a hacer panorámica de tantas y tantas vivencias, y Belmez aparece. Es increíble, pero con este misterio no puede nadie, pese a quien pese. Y si me perdonas un poco, Iker, sí. Yo creo que Belmez, a pesar de todo lo que se ha hecho últimamente, y a pesar que, como tú dices, yo he sido muy crítico, sobre todo con el nuevo fenómeno, la nueva casa, que para mí, pues la verdad tiene mucha menos entidad que la anterior, pues no hay nadie que haya podido explicar este tipo de fenómenos, sobre todo porque se han hecho de una manera muy rigurosa y sobre todo porque no se buscaban. Entonces, por lo menos el fenómeno psicofónico en Belmez sigue sin explicarse. Y yo creo que incluso también el tema de las teleplastias. Es decir, evidentemente no estoy hablando de esas teleplastias tan burdas que han aparecido y que claramente, pues yo no sé quién las ha pintado, pero yo creo que alguien las ha pintado. No hay ni que acoplar ese fenómeno. Yo creo que eso no son ni las caras de Belmez. Yo creo nosotros ni las hemos visto, ni hemos ido a la casa nueva, porque no nos aportaba ninguna credibilidad. Y además hay que tener en cuenta una cosa, que yo creo que ha hecho muchísimo daño al estudio serio de lo que ha sido el fenómeno Belmez real, ¿no? El fenómeno Belmez de la casa de María Gómez Cámara, el de siempre, que yo sigo pensando que
sigue sin estar bien investigado y que hay que investigarlo. Lo que pasa es que, claro, quizás se ha armado tal lío, tal enfrentamiento entre investigadores, entre familia, además, que ahora mismo es muy difícil. Hay que dejar que pase a lo mejor un tiempo para que las aguas vengan a su camino, y a lo mejor en ese momento será cuando haya que volver a investigar para sacar algo en claro. Lo que sí es verdad es que lo último que yo hice en esa casa a mí me dejó bastante impresionado. Estuve midiendo en algunas de las teleplastias con un medidor por absorción de radiofrecuencia, y me encontré con la sorpresa de que encima de cada una de las teleplastias había una emisión de una frecuencia diferente, y además muy distinta una de otra, lo cual es absolutamente imposible, porque estaban, como tú sabes, están una al lado de la otra, ¿no? Con lo cual, si hay una emisión en radiofrecuencia, hay, por lo que sea, cualquier tipo de fenómeno que yo no sé explicarme en estos momentos, ese estaría en toda la habitación, estaría en toda la casa, no en 10 centímetros más allá y 10 centímetros más acá. Bueno, pues cuando poníamos el medidor por absorción encima de una de las caras, daba una frecuencia pico determinada, y cuando lo poníamos encima de la que estaba al lado, daba otra, y además muy lejana con respecto a la anterior. Esa medición, que no he podido volver a hacer, porque la verdad es que es muy difícil investigar en Belmez, Muy pues difícil. sí, la verdad yo diría que hoy por hoy casi imposible. Pues yo creo que puede ser quizá lo que nos puede dar la clave en el futuro de por dónde van los tiros. Habrá que seguir, y me gustaría a la 1:43 hacer un pequeño anexo, ¿no? Que Joaquín Abenza, además de director del Último Peldaño, precursor de la investigación desde luego en la región de Murcia con el CIF, es ingeniero superior industrial y de alguna forma sabe también un poco de lo que habla a nivel técnico. Por eso cuando hicimos aquellos famosos programas sobre Belmez con toda esta historia nueva de tragedia y tal, fue uno de los protagonistas. Y nunca voy a olvidar, Joaquín, nunca voy a olvidar, porque además sé exactamente dónde estaba en el parque de noche con mi perro, y hablábamos los dos y me decías con una emoción tremenda que habían salido psicofonías en Belmez, pero de una forma absolutamente, como pocas veces, hay momentos puntuales en que lo que sea que hay en esa casa o en esa historia surge, ¿no? Como una especie de catarsis, y algunos podemos estar mucho tiempo grabando y no sale nada, y de repente personas que en ese momento exacto surge. Juanje, ¿querías aportar algo sobre Belmez? No, solamente contar que Belmez para mí es el caso de los casos, por una cosa muy sencilla. Cuando ocurren fenómenos paranormales o fenómenos extraños, aparecen un día al año, una vez cada 15 años, una semana al mes, no se puede saber nunca ni predecir. El caso es que en Belmez se puede fotografiar y palpar el misterio, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que fui a la casa, que iban 3 generaciones, una abuela, la hija y la nieta, y le decía a la abuela, a la nieta, le comentaba, le decía: ven niña, pero yo creo en Dios y rezo todos los días. En fin, un misterio, y si está claro algo es que con Internet, con las discusiones, con lo que hay a favor y en contra de esa aldea global, vivimos, Santiago, a diferencia de cuando empezó Joaquín, años 70, vivimos en la era de la confusión, donde ya casi nadie sabe qué es verdad y qué es mentira, y eso puede llegar a ser un poco irritante, ¿no? Pues sí, la verdad es que vivimos una época extraña. Extrañas han sido todas en lo tocante a estos temas, porque mira, estábamos hablando de Belmez y lo que ha dicho Juanje tiene más razón con Santo. Yo, después de muchos años de hablar y de intercambiar correo con colegas, con periodistas, investigadores de otros países, si hay algo por lo que nos envidian es por Belmez, porque nos dicen exactamente lo que estaba contando Juanje hace un momento. Dice, claro, tú vas a investigar el fenómeno X y vas un día después, siempre vas un día después, pero es que allí lo tenéis, y aquí, por ser como somos o por la razón que sea, a la greña, unos por otros, la casa sin barrer, y la verdad nunca es que... mejor dicho. Bueno, se han hecho muchas investigaciones en Belmez, ¿eh? Sí, La sí. casa está... Sí, pero ninguna concluyente. Sí, habría que hacer una ninguna definitiva, concluyente, ¿no? pero yo creo que nosotros Ya sé por dónde vas, Luis. tenemos, por ejemplo, la familia que nos abre siempre las Sí, puertas. sí, sí, siempre sí, es que sí. hemos ido a Belmez, hemos podido estar por la noche, hemos podido estar con ellos. Hemos grabado toda la casa cara a cara y no hemos emitido nada. La Hemos gente dice, estado "Cuarto milenio, en porque otras habrá que hacer algo estancias gordo, habrá que donde hacer no algo se gordo". podía estar. Nos han abierto siempre las puertas, o sea que ¿Hay hay que ir. misterio en Belmez? Mucho, mucho. Había más cuando existía María, cuando María todavía estaba en esa casa, que ahora ya se ha quedado muy vacía. Parece que cuando entras a la casa de Belmez, ya sin estar ella presente, pues es otra casa diferente. Ya las caras no tienen ese vigor, ese color que tenían cuando María las miraba, cuando parecía que además se reflejaban mejor cuando ella te señalaba, mira, y ahí está saliendo una, y enseguida veías una cara nueva que estaba en formación. Ya parece que las caras, y eso que hace
pues prácticamente un año que no vamos, están un poco desapareciendo, ¿no? Que no es tan fuerte el fenómeno como cuando María vivía en esa casa. Y sobre todo el efecto tremendo es cuando uno observa fotos de otros años y se da cuenta del vigor y del dramatismo tan difícil de recrear que hay en ese suelo. Sigue siendo el gran misterio. Pero seguro que los amigos en el 7640 también tienen sus preguntas y sus votos, porque seguimos y luego daremos datos votando por los 7 iconos del misterio. Pues mira, por ejemplo, nos dicen, según tengo entendido, hay una tesis doctoral, Universidad de Murcia, que trata las consecuencias médicas de la bomba de Palomares. Nos dice JL desde Murcia. Sergio de Palomares dice que aquí no hay nada, que todo el mundo vive normal y que no hay más enfermos de cáncer de lo normal. Los alarmistas sois los periodistas. Bueno, pues yo tengo ahí una entrevista que si quiere la podríamos emitir en la televisión, en la que precisamente la exalcaldesa decía que exigía o seguía exigiendo información, y de hecho si no hubiera sido por ella el tema se hubiera tapado mucho más de lo que afloró. En cualquier caso, esa era la leyenda urbana, o eso es lo que la gente al final en su conciencia tiene. Claro que no queremos alarmar a nadie, por Dios. Es que tampoco queremos, Iker, pero es nuestra obligación. Pero es cierto que ha habido, y eso se puede simplemente, y además hoy en día la documentación es más fácil que nunca en la prensa. Ajá. Hoy en día con Internet. En muchas polémicas, incluso por el removimiento de tierras prohibido todavía en algunas zonas de Palomares. Y de hecho hay gente que se sabe que tenía partículas de uranio empobrecido en el cuerpo, porque no es un problema de radiación el de Palomares, es un problema de partículas pesadas que no se diluyen, que no se van del cuerpo y que se te alojan en los pulmones, por ejemplo, ¿no? Álvaro desde Almería decía que aquí se dice que hay contaminación en Palomares, hay controles anuales, pero que los resultados que se publican no son los gente verdaderos. Del mismo pueblo, la misma zona y opiniones completamente distintas, ¿no? Bueno, otro amigo que nos dice, perdonad, pero Belmez no es de Jaén, es provincia de Córdoba. En este caso te equivocas, amigo, porque Belmez de la Moraleda es provincia de Jaén. Oye, me gustaría dejarlo claro porque es un gran clásico, ¿no? Si no ha cambiado de sitio. Si no nos lo han movido, ¿verdad, Joaquín? Claro. Que además es Belmez, ¿no? En Córdoba, y Belmez de la Moraleda, Jaén. Pero es que además toda la gente, cuando yo recuerdo que investigábamos todas las presiones que tuvo el alcalde de Belmez, la gente decía, sí, el de 1 millón para el mejor. Sí, y no, hombre, no. El de 1 millón para el mejor era el de Córdoba, que es una población también maravillosa, pero mucho más grande que Belmez de la Moraleda, en Jaén. Marilo desde Murcia nos dice, por fin os acordáis de Murcia, Joaquín Abenza y su último peldaño, cuánto le admiramos aquí, es un crack. Muchas gracias. Creo que no es el primer ovni que se estrelló, pienso que ya tienen restos de ellos, pero bajo alto secreto. Un saludo desde Toledo. Uy, de eso vamos a hablar en un ratito, ¿eh? Patri desde Lugo nos dice, qué época tan bonita vivisteis, qué envidia, Iker, ¿te acuerdas de tu espacio en Si Amanece? Ahí te conocí, tengo 26 años, así que llevo ya tiempo con vosotros. Hablando de accidentes de ovnis, me gustaría que opinarais sobre la credibilidad que os merece la supuesta colisión de ovni y avioneta en Coyame, México. Claro, es que hay tantas noticias, la que tenemos que nos da... Bueno, esta es de 1974, es un caso de 1974. Sí, pero en Coyame, México, sí. Una colisión entre un avioneta y un ovni. Sí, un objeto volante. No se sabe a ciencia cierta si es una historia, aunque hay testigos que así lo dicen, o si alguien se inventó esa colisión, porque estaba metida por en medio la CIA, el FBI. Bueno, un caso que si queréis un día comentamos porque es largo. Bueno, pues lo que tenemos es la última hora, que es lo más importante. Ha ocurrido en ese lago helado en Kazajistán, caso muy raro, y Santi nos hablaba que desde luego se podría hablar hasta de una especie de Área 51, pero en la órbita soviética. Sí, además no queda muy lejos, curiosamente, de esta zona. Y es que si hay todavía 2 bases secretas en el mundo, esa es el Área 51 en el desierto americano y la base de Kasputiner en Rusia. Kasputiner además es un caso curioso porque un buen día Stalin elige un lugar y evacua por completo. Kasputiner era una población, era un pueblo de mediano tamaño, de varios miles de habitantes y tal. Todo el mundo es deportado de allí. Por decreto ley, claro. Por decreto ley. Entonces algunos de los ancianos del lugar, que fueron repartidos en diversas partes de Rusia, a los investigadores rusos les cuentan que aquello no fue casual, que es que algo cayó del cielo en Kasputiner. Llegó el KGB, llegaron los militares y empezaron a construir alrededor de ese algo. Entonces, claro, lo que hicieron fue evacuar completamente la población. La base fue ganando terreno hasta, ya te digo, coger un tamaño pues algo mayor que el del Gran Ducado de Luxemburgo aquí en Europa, que es un país, o sea, estamos hablando de algo enorme.
Se dice que Kasputiner es, junto con Mount Weather, que es la sede de la FEMA, de la Agencia de Control de Emergencias en Estados Unidos, las dos instalaciones subterráneas más grandes del planeta. Kasputiner es una ciudad enorme, o sea, lo que se ve pues, en las fotos de satélite ya es grande, pero por lo visto lo que hay por debajo es directamente enorme. Pero si añadimos misterio a la cosa, es que al igual que pasa sobre el Área 51, sobre los cielos de Kasputiner hay fenomenología ovni en todos los casi 60 años que lleva abierta. Pero fenomenología ovni que algunos de los casos hablan de combates aéreos sobre el cielo de Kasputiner, hablan sobre, concretamente en el 89, un aparato que se paseó impunemente con un reflector, apuntando un foco de luz hacia diversas instalaciones de la base, como buscando algo. Y también tiene, al igual que el Área 51, tiene sus historias de antiguos empleados o antiguos militares destinados allí que hablan efectivamente de ovnis o de restos de aparatos estrellados. Lo curioso de Kasputiner es que parece que están especializados en un tipo, que son los de forma de cigarro puro. Es decir, allí en concreto, casi toda la fenomenología que se ha dado, casi todos los testimonios, incluso alguna fotografía ha circulado cuya difícil de autentificar, pero por ahí anda, todos muestran ese tipo de ovni en concreto, ese tipo de ovni en forma de uso, que no es precisamente el más habitual, pero que también tiene su casuística. Y haciendo un paralelismo, podríamos decir, Joaquín, que en la provincia de Murcia, en la base o en la Academia de San Javier, surgen los primeros casos investigados por el Ejército del Aire en España, o redactados, y también ha habido una amplísima fenomenología de un fenómeno que desde luego sí parece mucho más discreto en los días que corren, y cuando eran los 70, casi día sí día no, teníais caso que investigar, ¿no? La verdad es que sí, teníamos, era a diario, efectivamente, a pesar de que, bueno, pues los militares entonces no estaban tan por la labor de divulgar las cosas, aunque luego ya nos hemos enterado que el primer caso desclasificado de fenómeno ovni pues fue precisamente un avistamiento en la base de San Javier. Pero bueno, aquí tenemos, fíjate, ese caso que reproduzco en el libro del famoso los ovnis del butanero Tamames. Que es tremendo. Es tremendo. Un butanero perseguido por 50 objetos. Más de 50, decía el capitán González, más de 50. Y bueno, lo más curioso es que coincidiendo con en las fechas posteriores y concretamente al día siguiente, tenemos un caso aquí en la región de Murcia, concretamente en la población de Archena, donde una persona es paralizada por un objeto, y cuando empezamos a recibir información, entonces no teníamos internet, pero teníamos pues una serie de medios para recibir fotocopias de periódicos de todo el mundo. Empezamos a recibir casos de ese mismo día a diferentes horas y con la misma descripción del objeto, y resulta que uno lo tenemos lógicamente aquí en Murcia, otro está en Castellón, otro se encuentra en las Canarias, otro se encuentra en el norte de Italia, en un pueblo llamado Gorizia, y cuando lo ponemos todo en un mapa, pues qué casualidad, una línea recta casi perfecta. Y todo con un epicentro en la noche del 6 al 7 de febrero del año 1979, cuando el butanero Tamames vivió una auténtica pesadilla en una travesía desde las Islas Baleares hacia Cartagena, hacia la refinería, donde bueno, pues se encontró absolutamente perseguido por más de 50 luces que a veces daban pantallazos en el radar, a veces desaparecían, toda la tripulación pasando miedo. Fue uno de los casos, yo creo, más impresionantes de la historia de la ufología, y al que yo creo que no se le ha hecho demasiado caso, a pesar de la importancia que ha tenido. A toda portada, La Verdad de Murcia decía: anteanoche, en la travesía Alcudia-Escombreras, durante 6 horas, y en grandes tipos de letra, nos vimos rodeados por más de 50 ovnis. Habla el capitán del butanero Tamames. Y después afirman: nuestro radar daba unos pantallazos tremendos. Y la noticia termina diciendo: lo nunca visto. Todo en la época, desde luego, 8 de febrero de 1979. Y fíjate, Iker, que intentaron en ese momento manipular todo, es decir, la información. Se dijo que eran paracaidistas con linternas, se dijo que habían sido pues unos falsos ecos, se dijo de todo, como se dijo también en su momento de las famosas chimeneas de Escombreras, que bueno, para el que quiera verlas solo tiene que venir aquí a la región y verlas se ven de todas partes, y sobre todo desde el barco que da la vuelta al puerto de Cartagena. Eso es imposible que se vea desde donde se estuvo viendo en Valencia, en Madrid, es absolutamente imposible. Siempre ha habido quien ha intentado manipular las cosas, y en aquel momento pues también paracaidistas con linternas, imagínate qué historia. O sea que en aquel entonces se intentaba ocultar ese tipo de información. Pues para quien quiera eso y mucho más, casos sobrecogedores algunos, como la aparición de ese ser, un caso clásico de Sangonera la Verde aterrorizando a un grupo de muchachos, y tantas cosas. El último peldaño, todo un clásico, Voces en la escalera del misterio, lo edita Nausica, y nos da una gran alegría que el mundillo editorial español
vuelva a reactivarse como en tiempos más gloriosos, intentando enfocar con seriedad el periodismo del misterio. Toda una crónica, toda una vida, toda una trayectoria que nosotros admiramos y apreciamos. Don Joaquín Abenza, gracias por haber estado con nosotros en esta primera parte de la tertulia y a seguir con ese último peldaño en el que tanto hemos aprendido, amigo. Un abrazo muy fuerte, Iker. En fin, todo un clásico, Juanje, Santiago, Luis. La investigación española, por fortuna, tiene elementos que siguen aportando información constante, totalmente recomendable. Toma, mira, te doy el libro, muchas gracias. Peldaño, y otro para Luis, porque sé que va a haber un par de casos que le van a gustar mucho. Por cierto, que en Egipto se acaba de descubrir algo importante, algo extraño que nos cuenta rápidamente Nacho Ares para terminar esta hora. Una de las noticias que más polvareda seguramente va a levantar en los próximos meses es la aparición de una nueva cámara totalmente inédita en una de las tumbas más importantes del Valle de los Reyes, en Luxor. Se trata de una nueva cámara en la tumba de Seti I. Esta tumba fue descubierta en 1817 por un aventurero inglés, Belzoni, y justo en la cámara funeraria partía de este lugar un pozo enorme que se adentraba en el corazón de la montaña tebana. Belzoni solamente pudo avanzar 100 metros, estaba lleno de escombros, es un túnel muy estrecho, el oxígeno apenas es respirable en este lugar de la tumba, y la excavación pues se detuvo ahí en estos 100 metros y se retomó casi 100 años después, ya en pleno siglo XX, por arqueólogos modernos, quienes también, a pesar de las nuevas tecnologías, pues no pudieron avanzar prácticamente un poco más allá, ¿no? Bueno, pues ha sido muy recientemente cuando los arqueólogos han descubierto el final de esta habitación, de este túnel misterioso, bueno, y han llegado a una cámara de apenas 1,5 metros de altura por 2 de ancho, cubierta de textos. No hay fotografías, todavía no se ha dado a conocer la noticia. Nosotros la conocemos, bueno, pues por contactos que tenemos en la zona, y desde luego que es uno de los descubrimientos más sensacionales que se ha realizado en el Valle de los Reyes. El significado de esta habitación pues tampoco está muy claro, ¿no? Seguramente esté relacionado con el verdadero lugar de enterramiento de Seti I, no que ahí estuviera depositada la momia, que apareció en otro lugar también de la necrópolis tebana, sino que también está relacionado muy seguramente con los cultos a Osiris, y este lugar como ya anunció Ken Weeks, el arqueólogo americano, hace varios años, esté relacionado seguramente con una especie de Osireion, una especie de tumba cenotafio vinculada al dios Osiris, en este caso también vinculada a los propios restos mortales del faraón Seti I. Pues de todo esto y mucho más, Ken Follett, sacrificios, noticias, muertes rituales, aquí en Milenio 3, en unos instantes. Ahora las noticias. Bien, mucha gente piensa que hay mensajes secretos, y por supuesto que es cierto que en la Edad Media hubo una gran cantidad de simbología. Así que, por ejemplo, para tomar el ejemplo de un símbolo, San Pedro aparece portando siempre una llave. Así es como sabemos que se trata de San Pedro. Pero también hubo gran cantidad de significados ocultos en los números. Así a veces hay 7 santos sobre los arcos, o 3, o algunos otros números mágicos. Y las catedrales están llenas de todo este tipo de cosas. Pero la idea es, efectivamente todo esto es muy extraño, pero ciertamente puedes leer e interpretar cualquier cosa al verlo. ¿Cómo suena, Ken Follett con esta banda sonora que nos pone Noel Calero, del Reino de los Cielos? Una de las bandas sonoras de verdad mágicas de los últimos tiempos. Ken Follett, el gran bestseller, el que hace que la catedral sea concebida por el hombre moderno de forma diferente, distinta, llena de códigos. Podríamos preguntar, Carmen, a nuestros amigos que siguen votando por las maravillas del misterio, si han leído Los Pilares de la Tierra, porque fíjate, a mí me sorprende tanto que tanta gente diga que lo ha leído, porque desde luego no es un libro fácil, pero bueno, ha tocado la fibra sensible y la gente dice que lo ha leído y que además lo ha hecho con mucho aprecio. Siempre también hay detractores, pero lo importante, como en tantos otros libros que se convierten en fenómenos en sí mismos, es que cambian la dimensión. Hablábamos, por ejemplo, de vida después de la vida. La concepción de la muerte del hombre moderno, del hombre del siglo XX, varía a partir de ese libro. Sea más certero, menos. Erich von Däniken, que por cierto hace poco confesaba que había vendido 54 millones de libros hasta 1997, toca el arquetipo colectivo, mejor, peor, pero nos dice que los dioses bajaron del cielo y que nos dejaron unos códigos.
y así tantos y tantos otros temas. Este nos habla de las catedrales, de la simbología. Cuéntanos, ¿cómo fue tu encuentro con Ken Follett, Luis? Pues como podéis imaginar, increíble. Estamos hablando de una entrevista de primer orden, es uno de los escritores actuales más importantes y seguramente traerá cola en las próximas generaciones. Estamos hablando, por ejemplo, que estaría a la altura del creador del Señor de los Anillos en cuanto a una saga, porque él crea en 2000 páginas ahora, porque hay un libro que son Los Pilares de la Tierra y Un Mundo Sin Fin, que es el nuevo, en el que habla de toda... bueno, son varios siglos, pero sobre todo habla de cómo se construye una catedral. Fíjate, es decir, él ha tenido que asesorarse, meterse en catedrales, estudiar y durante años escribir un libro. Es casi un ejercicio, yo de hecho se lo preguntaba así, un ejercicio de abstracción tan potente que puedes llegar a perder incluso la cabeza, casi con toda seguridad. Y en Vitoria encuentro un ejemplo importante, reconocemos esa historia, pero muy brevemente, me gustaría saberlo, ¿por qué creéis que este libro, siendo un libro... por supuesto un bestseller, pero desde luego mucha gente afirma, porque yo personalmente no he leído Los Pilares de la Tierra, tengo que confesarme aquí ahora mismo, no, nunca, y es más, cuando lo he intentado, no, en fin, tenía muchos libros por leer y no he podido, tendré que hacerlo porque es mi obligación, pero ¿por qué creéis que como ocurre con el Código Da Vinci y tantos otros, ha tocado como un seísmo a todo el mundo? Carmen. Pues mira, yo creo que sigue teniendo éxito por también su antecesor, Los Pilares de la Tierra. Ha tocado construcciones de lugares sagrados que muy poca gente conocía, cómo eran, cómo se hacían, con personajes de la época. En este caso, todavía no hemos empezado a leer este nuevo libro, pero se basa en la Catedral de Vitoria. Además, Ken Follett decía que era como si estuvieras viendo un mapa de lo que había sido esa catedral y que por eso la eligió para su novela, para la que ahora ha publicado, porque se veían los estratos en los que esa catedral había sido construida, se veían las civilizaciones que habían pasado por ella, y cuando fue a visitarla, llamado además por la gente de la fundación de la catedral, se quedó impresionado y decidió centrar esa novela en Vitoria. O inspirarse en ella. Inspirarse en la catedral. Juanje. Yo pienso que la clave es que la historia es tan bella cuando la llenas de misterio, y además está llena de misterios. Entonces lo de Ken Follett no es único, como tú has dicho, está, bueno, también el reciente tema de Dan Brown y el Código Da Vinci. Está, como claro, has dicho, el Cristo desconocido. Erich von Däniken, que habló de que los dioses bajaron, y es que los dioses bajaron según las tablillas sumerias. Decían está, por supuesto, Caballo de Troya, ¿no? Sí, sí. Jesús diferente. Efectivamente. De JJ Benítez. Y pongo muchos ejemplos. De repente tú ves las ruinas sumerias y son dos pedruscos de nada, pero de repente coges una tablilla y dice los Anunnaki, los que bajaron del cielo a la tierra, y se lee perfectamente, y lo dicen no como una metáfora, y te da mucho que pensar. Piensas en las 5 primeras catedrales góticas que forman la constelación de Virgo sobre el mapa de Francia, y te da mucho que pensar. Ver la constelación de Orión haciendo 3 pirámides en Giza, y dices, ¿por qué lo hicieron así? Y entonces Ken Follett, de una forma muy inteligente, se ha apuntado no a esta moda, a esta bella forma de ver la historia llena de misterio. Pues suscribo tus palabras, Juanje. Santiago. Pues la verdad es que hace un par de semanas hablábamos de catedrales. Sí, por los hallazgos en Tarragona, si recuerdas. Exactamente. Y salió el tema de lo mal muchas veces que se ha contado la historia del arte y la historia de las catedrales españolas. Pues tan mal como se ha contado, tan bien como lo cuenta este hombre, porque la magia que tiene el no ya contar una cosa fría, contar proporciones, estilos artísticos, sino transportar a la gente en el tiempo, llevarla en un viaje en el espíritu a conocer a esas personas que tenían esas inquietudes, a conocer el porqué de esos símbolos, el porqué de esas construcciones magníficas, el qué tipo de sentimientos y de espiritualidad albergaban. Yo creo que ha enseñado a millones de personas mucho más que muchos libros hechos por catedráticos sesudos, por científicos o académicos de la historia del arte medieval. Y yo creo que la novela puede ser mejor o peor, puede ser más o menos rigurosa, pero ese mérito enorme ya no hay quien se lo quita aquí en Follett. Y está claro que llegados a este punto, uno de los temas que teníais que debatir, Luis, era el de los símbolos, la simbología, los secretos que se esconden en la catedral. Cree firmemente que esa información existe y de alguna forma pasa ajena al hombre
normal y corriente, ¿no? Sucede algo con Ken Follett que no sucede con otros autores. Si bien Dan Brown seguramente le preguntas y te habla abiertamente de simbología, de ocultismo y de una serie de cosas, pues yo creo que no, fíjate. Ken Follett no. Porque no ha hablado mucho tampoco Dan Brown en las entrevistas que ha concedido. Bueno, Dan Brown no habla ni escribe. ¿No? Al parecer deben de estar las editoriales finas. Están, después de pagar esa millonada por el libro y todavía no se lo ha escrito. Pero la llave de Salomón se iba a llamar. Sí, quizá Ken Follett haya hecho algo distinto, y es primero hacer un favor a la historia por retrotraernos al pasado con una fiel semblanza de lo que verdaderamente fue una sociedad en los Pilares de la Tierra 1, por lo menos, que es lo que he leído. Ken Follett en este nuevo libro aún no he tenido la oportunidad, pero es la continuación de la primera, es la continuación de esa saga familiar de maestros constructores, y fíjate que yo tuve una intuición haciéndole la entrevista, porque es diferente verle en rueda de prensa. Que por cierto, luego me cuentas, porque no es por nada, pero claro, había algunas preguntas que eran sorprendentes también. Sí, ¿no? de eso también podríamos hablar, pero sobre todo es increíble ponerse cara a cara, sentarse delante de él y primero observar un anillo, uno de los anillos que tiene. Quizás Santi Camacho debería ver las imágenes, no podía enseñárselas, ¿no? Pero él controla mucho de este tema. Yo tengo la firme creencia, Iker, de que es masón. No se lo pregunté porque creo que es una pregunta demasiado potente para una persona y más de su categoría. ¿Cómo no se lo preguntaste? Pero utilizaba... ¿No te lo iba a decir tampoco? Efectivamente. Porque, fijaos, cuando le hacías una pregunta, él en ocasiones te respondía con otra, para ver si tú tenías ese conocimiento. Y si tú tenías ese conocimiento, te soltaba la respuesta. ¡Caramba! Porque yo, por ejemplo, le pregunté y le dije, veo que has utilizado el juego arquetípico, y quizás esa es una de las claves de que tu primera novela funcionara tan bien, la de los Pilares de la Tierra. Y es el mundo arquetípico junguiano en muchos aspectos, el amor, el sabio... Sabía no que ibas a meter a Jung hasta en las catedrales. Y fijaos lo que me respondió él. Que es tremendo. Dice, no conozco el mundo arquetípico junguiano. Dice, pero si lo he incluido en mi libro o tú lo has percibido así, es posible que sea innato a mí o a cualquier otro ser humano. Fijaos lo que me dijo, ¿no? Un tipo tremendamente interesante, por lo tanto. Sí, muy difícil de entrevistar, sobre todo. ¿Difícil de entrevistar? Muy ¿Por difícil qué? de entrevistar. Porque todas las grandes estrellas, cuando son de verdad estrellas o cuando de verdad saben lo que saben, pues quizá te desnudan con la mirada, ¿no? Cuando te están observando... Veo que te has sentido como muy cohibido por el señor Follett. Bueno, lo que pasa es que uno también tiene sus tablas, ya son muchas entrevistas, ¿no? Entonces es un toma y daca, es un juego, y al final se transforma en una entrevista que yo creo, primero tenemos una gran exclusiva, y es que somos el único medio de comunicación de televisión con Cuarto Milenio que ha podido estar hablando con él 20 minutos, y va a ser la entrevista más larga que se conceda, primero gracias a la señorita que está aquí enfrente, que es Carmen Porter, y a Javier Sierra, que fue quien nos abrió la puerta, ¿no? La Deborah Blackman, ¿no? Ajá, a la que es su editora. editora. Oye, vamos a seguir escuchando cosas porque por mucho que hablemos de Cuarto Milenio, claro, es que estamos en la nave del misterio de la radio, que siempre da la noticia, hay que decirlo así, ya que estamos ya, en fin. Bueno, hay que decir que también Francino lo tuvo en su programa, en el Hoy por Hoy, le hizo una entrevista también el día anterior. Claro, y ha habido muchas entrevistas a medios, claro, digamos... lo que pasa es que hay no informativos. Cara a cara. Hay informativos. Así ha sido las televisiones que tenían los pases de prensa. ¿Y por qué? Pues porque en un principio, hace un mes y medio, que le enviaron las preguntas a Ken Follett desde los diferentes medios de comunicación, y suele pasar en muchos casos, editores que vienen de extranjeros. Las preguntas un mes y medio antes. Sí. Y él elige. Nosotros no lo hicimos. Tú preguntaste lo que te dio la gana, claro. Lo que me dio la gana, fue un Menos placer. Menos mal. Oye, vamos a seguir escuchando a Ken Follett, que en este caso ahonda un poco más en una de las cosas por las que todo el mundo pregunta y que podemos debatir. Pueden verse en Toledo, hace poco hablamos de Toledo. Es más, en las Maravillas del Misterio nos hemos dado cuenta, Carmen, ahora seguimos dando la lista, la traía aquí actualizada nuestro compañero Carlos Largo, hay un montón de catedrales, hubo mucho impacto, la gente quiere sus catedrales, eso está muy bien. Y en muchas hay marcas de cantero, extraños símbolos grabados en la piedra, que quizá para alguno de nosotros tengan diferentes motivos o misiones o objetivos. Ahora lo hablamos. Ken Follett se lo decía así a Luis. Bien, yo sí que creo que las cosas pueden tener más de un significado. Así que ciertamente creo y he visto, de hecho, que los masones, los maestros constructores, hacían sus marcas en la piedra. Se cree que podría ser una manera de asegurarse de que así cobrarían por su trabajo, pero puede que no sea el único significado. Las marcas podrían contener otro tipo de significados ocultos y perfectamente podría tratarse de un código escondido en estas marcas. Pero como yo siempre digo, soy una persona muy práctica, soy una clase de persona quizá más anclada en lo material.
Bueno, esta última palabra puede también desazonar a muchas personas que ven a Ken Follett casi como un nuevo gurú de lo espiritual, que da elementos que son importantes y cada uno interpreta. En fin, marcas de cantero. Una de las claves, o uno de los iconos o arquetipos, nunca mejor dicho, que se ha quedado como elemento de los secretos medievales. Dudo mucho además que él sea una persona anclada en lo material, como él acaba en este corte de esta entrevista, porque si él de verdad para escribir este libro ha tenido que pisarse todas esas catedrales, lugares sagrados, como por ejemplo Santiago de Compostela, de quien hablaba con mucho cariño como uno de los lugares más importantes, ha tenido que ver esas marcas, ha tenido que ver esos símbolos, y de hecho le hizo una pequeña trampa durante la entrevista, porque parece que no quería entrar en ciertos términos, ¿no? Pero fíjate en la portada. ¿Y por qué del eso? libro, Qué raro, ¿no? Porque él porque rehuye de alguna forma, ¿no? Porque el conocimiento es secreto, y la masonería además así lo dicta. O sea, tú estás convencido que es masón. Es una hipótesis. Yo es que creo que yo estoy convencido, porque el origen de la masonería... Si tú hubieras sido masón, lo hubieras sabido, ¿sí? Eso no. Por los gestos que se hacen entre ellos, para saber quiénes son masones. Bueno, él es de Cardiff, y ahí es, digamos, en todo ese ámbito... Sí, hombre, en Gran Bretaña hay 1 millón de masones. Claro, y es como un honor, ¿no? El duque de Edimburgo es masón, reconocido, el marido de la reina de Inglaterra. Fijaos, yo creo que lo descubrí en el sentido de que llevaba un anillo, y es una de las formas que tienen ellos de identificarse, efectivamente, es así. Pero no solo por eso, por la forma que tenía también de expresarse, y sobre todo por una razón: el origen de la masonería son nada menos que los maestros constructores. De hecho, en inglés se llaman masons, no masones, con lo cual, no sé, yo tuve también esa impresión, y le hice una pregunta a traición, porque fue una entrevista muy interesante, y es muy bien. Hablemos de simbología, por tanto. ¿Qué significa lo que aparece en la portada de tu libro? ¿Qué es, Luis? Bueno, él me comentó, yo dije, es como los cientos de capiteles que encuentras en iglesias sin sentido, pero que posiblemente tengan un significado conjunto, como diría Cardero, ¿no? Y fíjate, me dijo, esto lo encontramos en un libro de monjes al que solo tenían acceso ellos, y que es muy habitual encontrar en los márgenes de todos esos libros sagrados, cancioneros, libros incluso a veces mágicos, otros prohibidos, transcritos desde la antigüedad, toda esta simbología. Él comentaba que es una especie de dragón que se muerde la cola como un símbolo de eternidad. Fijaos si no debe de conocer la simbología. Sí, pero se llama un mundo sin fin también, ¿no? Como ese eterno retorno. Santiago, tú estás ahí muy atento, sabes mucho del mundo de la masonería. Y para Luis no cabe duda, y también esa especie de secretismo, de hermetismo al dar la información, va mucho con ellos. Desde luego, aquí no decimos nada, es más, nos da exactamente igual que sea masón que no lo sea, pero bueno, se habla, se rumorea, se dice. Pero no es un hermetismo por negar el conocimiento al que lo quiere, sino por no desvirtuarlo. Es aquello que suene, al principio puede sonar como muy elitista, de no arrojar perlas a los cerdos, pero es muy lógico, porque el misterio, una vez desvelado, deja de ser misterio y pierde valor, y se convierte en lo cotidiano, se convierte en moneda de cambio de la gente, y como todas las monedas se empieza a impregnar de lo material, de lo mundano, de lo cotidiano. Entonces los masones, su conocimiento, quieren mantenerlo en ese sentido puro. Ellos se lo van a brindar a todo el que se acerque a ellos, pero no lo van a ofrecer abiertamente públicamente a todo el mundo, porque para ellos sería una pérdida de valor, sería sencillamente una... Es que no hay más además que indagar lo que son las raíces de la masonería. La masonería nace, como bien decía Luis, con los constructores de catedrales, pero además por un problema social, porque de repente hay una clase social que tiene conocimientos, que lo mismo que son estos ingenieros que hacen las catedrales, unos conocimientos enormes, y se dan cuenta de que están gobernados por gente que era una gran cantidad de cafres que no sabían hacer nada más que mandar a su pueblo a guerras y hacer que pasaran hambre, efectivamente, en pleno feudalismo. Entonces los masones de repente se agrupan y dicen, queremos un cambio social a base del conocimiento, de las letras, y bueno, lo acaban consiguiendo con la Revolución Francesa, en la que está implicada la masonería de principio a fin, que es el gran cambio político que hay en los últimos 2 siglos, y la democracia. Entonces, hasta esa profundidad tiene la masonería. Hoy día, obviamente, ya no tiene esa connotación social y política, pero sí sigue guardando esa misma base, de decir, oye, se puede llegar al conocimiento, hay que abandonar
el barbarismo y el dejar las guerras por las guerras y el odio por el odio y por la simple riqueza, y vamos a intentar construir catedrales y cosas que sean eternas. Entonces, por eso ese secretismo sigue estando ahí velado para los que quieren acercarse a él. Muy interesante, Jorge. Oye, por cierto, Luis, ¿y qué puntos? Porque todo el mundo nos hemos quedado con Vitoria. En Vitoria hablábamos de Ken Follett, hablábamos con los responsables de la fundación que estaban allí delante de 5.000 personas oyendo hablar de esto en Mendizorroza hace apenas un mes. Se ha descorrido una especie de monumento dedicado a Ken Follett, curioso paralelismo, ¿no?, frente a un lugar tan antiguo, ¿no?, como la Catedral de Santa María. Él, desde luego, se queda prendado y tiene un libro abierto, un libro en blanco, nunca mejor dicho, en Vitoria, pero ha visitado entonces otros lugares. Sí, Santiago de Compostela, pero algo le pasó en Vitoria, Iker. Esto sí que hay que decirlo. De hecho, alguna gente en Vitoria te pregunta y dice, yo creo que esto es marketing al final. Él estuvo en Vitoria y han hecho una campaña de marketing para que, pues promocione su libro en España. No estoy de acuerdo, Iker. Sería demasiado sencillo, ¿no? Sería demasiado sencillo, además, él lo reconoce al final en los agradecimientos del libro, en el epílogo, reconoce y agradece a la Fundación Catedral Santa María, a la ciudad de Vitoria y a ese trabajo que hay ahora mismo en tu ciudad además, y es que levantaron los pilares de la catedral, porque esa catedral se venía abajo. Tenía un problema estructural muy grave, vosotros lo visteis, porque además, hay que decirlo, somos privilegiados, porque vimos las obras, podíamos pasar por allí, gracias a la fundación. Y Ken Follett vimos estuvo... las obras además de madrugada, sí, en un ambiente... con esqueletos, con monedas en la boca, marcando ese destino al más allá. Y fijaos además... Ese sepulcro con una mujer abrazada a su hijo. De todas formas, no me extraña que Ken Follett, al ver esas obras, se inspirara para una es novela. Que es que cualquier persona, y cualquier escritor que va allí y se encuentra con ese esqueleto de la madre abrazada a su hijo en uno de los sepulcros, o esas estatuas, o incluso esas basas que había de otros edificios de anteriores civilizaciones, es normal que alguien se inspire en esa restauración. Y hay dos claves que lo indican claramente en este nuevo libro por la sinopsis que pude leer, y la primera es que la catedral que construyen en el primer libro de los Pilares de la Tierra sufre un problema estructural como la de Santa María, por lo tanto él estuvo observando esto y por eso han abierto el suelo, la están intentando reconstruir. Y lo segundo es la peste negra, que los cuerpos que estaban en el suelo, que están allí enterrados y que visteis en esos nichos, también eran víctimas de la peste. Yo lo comentamos en Vitoria, pero una de las experiencias, cumbres, ¿no?, es ese paseo por la Catedral de Vitoria de madrugada, sin nadie, viendo como si fueran las capas de la propia humanidad, o un libro abierto, como decimos, esqueletos, sepulcros, esas monedas, ¿verdad?, en la boca de muchas calaveras, la historia de esa ciudad como la historia del hombre, ¿no? Historia que hay que reescribir después de los descubrimientos. Sí, además en Vitoria, ojo, que esto es muy fuerte. Sí, y por todo lo que hay de fondo, ¿no?, que hay que reescribir la historia porque hubo poblaciones anteriores, ¿no?, a lo que se pensaba, y salen los libros de texto. Por cierto, 7640, ¿hay mucha gente que ha leído Los Pilares de la Tierra o que opina sobre ellos? Pues sí, hay mucha gente que ha leído Los Pilares de la Tierra. Nos podéis decir qué os ha parecido. 7640, palabra clave milenio, espacio, comentárnoslo. ¿Os gustó Los Pilares de la Tierra? ¿Estáis ya leyendo o qué leéis en ellos para estar tan emocionados, ¿no?, de Ken Follett? Y también milenio3 con número @cadenaser.com. Ana desde Vitoria nos dice que fue genial asistir a la presentación de Ken Follett y poder saludarlo. Juan Antonio de Granada dice que se está leyendo el libro, va por la mitad, el nuevo, y es una maravilla, tantos misterios y enigmas que tiene. Tendré que ir a la catedral. Nada es casualidad, y que hace unas semanas me aconsejaron leer Los Pilares de la Tierra. ¿Qué está pasando con las tramas históricas?, se pregunta Jessie. Gran programa y sorpresón la entrevista de Ken. En mis manos tengo su nuevo libro, Arriba las catedrales. Mi voto para la de Jaén. Oye, los señores de Plaza y Janes tienen que estar más contentos esta noche. Sí. No le hace falta la publicidad. No, desde luego que no. Como rosquillas. Pero sí está claro, pero que también, Carmen, hay que decirlo, que es, y sería otro tema, ¿no?, que, a nivel informativo, se habla de ciertas cosas y nosotros hablamos de otras cosas, pero que lleguen también al alma de mucha gente. Y que nosotros hablemos así. Es bueno que la gente lea. Claro, y hombre, es bueno que vayan después de leerlo a ver la catedral de Vitoria. Vende 3 millones de ejemplares, me alegro como nadie. Pero esto me recuerda cuando estuve con Javier Sierra viendo la ciudad subterránea de Derinkuyu en Turquía, en Capadocia, un buen momento ahí, genial. Y entonces decía Omar Demir, que era un escritor turco, no, pues aquí hace 20 años llegó un señor que se llamaba Bondaniken y escribió un libro sobre esto, y de repente empezó a llegar gente y gente, y bueno, 20 años después sigue llegando gente. Y esto, como en la Catedral de Vitoria, me parece que va a pasar lo mismo. Claro, pues ojalá. Uri nos dice que, amigos, yo sí que he leído Los Pilares de la Tierra y no me gustó. Ahora voy a leer el nuevo, ya os diré si me gusta o no. Si no le gusta y se va a leer esto de 1200 páginas, igual sí que le gustó, porque
Caramba. O Sí. a lo mejor es que te lo lees para ver si te gusta. 1200 páginas, Hombre, madre pero mía, no, eso- no, yo creo que no sigue, ¿no? No es continuación de los Sí. Pilares de la Tierra. Es continuación, Es pero, continuación, se pero puede te lo puedes leer aparte. aparte. Sí, sí, claro, porque es la historia de varias generaciones después y de otro problema completamente diferente en otro tiempo completamente diferente. Marta nos dice que Los Pilares te transporta a través del tiempo. Es increíble, necesitas a sus personajes. Es mágica la relación con este libro tan especial. Lo leí y me enganchó. Ahora estoy leyendo Un mundo sin fin. Lo leí y leo como una novela sin una lectura esotérica, nos dice Ángeles de Valencia. Pues quizá tenga mucha razón en eso que acaba de decir. No me gustó nada Los Pilares. El estilo, pésimo. Como Cuando soy la buen gente lector... empieza, hay dos es también de los que dicen el estilo pésimo y luego también los que dicen documentación nefasta, ¿no? Son dos cosas que... Y lo suelen decir de libros que venden millones de ejemplares. Es muy curioso, Sí, ¿verdad? sí, 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 Porque sí. si al que vende 125 ejemplares, a ese no le dicen nada. Pero digo yo, y en novelas donde los burros vuelan, ¿por qué no dicen que esa documentación también es mala, no? Pero Porque, a mí- claro, a si mí es que son la novelas. documentación- Está la frase del típico erudito, el típico erudito, además algunos catedráticos que siempre dicen, claro, y luego llega el típico que se inventa las cosas para forrarse, perdón, eso es envidia. Hazlo A ver, tú. hazlo tú. O sea, Pero es que da la eso es casualidad envidia. Lo que pasa es que no es tan fácil. Efectivamente. Follett es un profesor de filosofía, o sea, es un gran conocedor y se ha asesorado muy bien. El que diga que no está bien documentado, por Dios, me parece una Eso se chorrada. iba a decir, que bueno, eso se dice de casi todos, pero por ejemplo, comparar en cuanto a documentación Eso es lo que vas a decir. a Dan Brown con Ken Follett es comparar a Dios con un gitano. Tú, de todas formas, lo que pasa es que estás muy herido en el sentido de que el libro de Fulcanelli es el que a ti te gustaría que realmente se vendiese bien, ¿no? No, hombre, gustarme me gustaría, pero es que hay que ser realistas. Es decir, aquí estamos hablando de un libro que es muy complicado de leer y que, de hecho, después de 5 o 6 lecturas, yo soy consciente de que yo no le he sacado ni el 50% de lo que tiene. Con lo cual no es un libro para grandes públicos. Ya Lo me gustaría. decimos por 15ª vez. Sí, efectivamente. Dejémoslo. Oye, y por cierto, todos nuestros amigos calés que... Sí, Santi es verdad. Camacho No quería- baja luego, es una frase no hecha. baja quería- luego a las 3, ¿vale? Efectivamente. Y además tenemos muy buenos amigos y Para bueno, que estén muchas en la conexiones puerta. ancestrales con ese mundo. Efectivamente. Y oye, que no sé, tenemos muchos amigos y se van a sentir, bueno, lo políticamente Yo correcto y claro. En Granada muchísimas. Sí, tú en muchísimas. el En la cuadra del Sacromonte, Sacromonte, anda que no has ido muchísimas. veces con la guitarra en la mano, ¿verdad? No, con la guitarra no. Yo llevaba más bien las cervecitas, pero Con la botella. alguna vez. Pues eso, que alguna no se vez sienta canté molesto, algo. por favor, al revés, Bueno, todo lo Juan contrario. Carlos desde Valencia nos dice que Los Pilares de la Tierra que no es difícil de leer, que es muy grande, nada más, que nos lo recomienda. Como soy buen lector, en el instituto la profesora de historia me ofreció aprobarme el curso si me leía Los Pilares de la Tierra. No lo hice, nos lo decía Caramba, Borja. también hay gente crítica, mira, es curioso. Oye, hablábamos de la peste como otro icono, ¿no? Ujú. Decías, Luis, que marcas de cantero y de repente la peste negra como un emblema importantísimo. Pues bueno, Ken Follett, que es un lujo escucharle aquí, traducido por nuestro compañero, también habla de este momento clave de la historia. La muerte negra se llamó. Después de la peste negra, la gente empezó a hablar de la religión como un encuentro personal con Dios. Un hombre, una mujer y Dios. Antes de la peste negra, la única forma de encontrar a Dios era la iglesia a través del sacerdote y el ritual, la misa. Después de la peste negra, la gente comenzó a pensar que quizá los sacerdotes no eran la única forma de encontrar a Dios. Y los cristianos empezaron a hablar como si pudieran tener una relación o un encuentro personal con Dios. ¿Crees que este hombre se guarda muchos ases en la manga? Pero fíjate lo que acaba de decir, Iker. Es el cambio de mentalidad brutal en el que de repente el estamento de la Iglesia deja tener ese peso tan grande y el hombre accede a la religión aprendiendo que está dentro de él. Dios está dentro de nosotros y podemos acceder a él, ¿no? Incluso después, no lo hemos puesto porque si no sería demasiado largo este corte, pero hablaba de otros cambios que produjeron en la sociedad de aquel tiempo, en la Edad Media, la peste negra, ¿no? Y es, por ejemplo, el cambio en cuanto a la medicina, cómo cambió muchos patrones también en cuanto a la ciencia y sobre todo hablaba que era como una especie de la chispa que encendería siglos después la
Ilustración con la Revolución Francesa, y otra vez ahí vemos, como decía Santiago Camacho hace un momento, la marca de la masonería, ¿no? Yo creo que está por todas partes. Y es que Ken Follett en esta declaración tiene más razón que un santo. Fíjate que los países más castigados por una serie de factores, la peste negra fue uno, la guerra de los 100 años otro, etcétera, etcétera, son precisamente los países donde surge el protestantismo y cala con más fuerza. Durante toda esa época, durante un siglo de desastre tras desastre, guerra tras guerra, mercenarios que venían de los últimos confines de Europa, que arrasaban poblaciones enteras, llevándoselo todo, quemándolo todo, violando a todo lo violable, pues de repente esa gente mira a Dios y no encuentra respuestas. Mira a las iglesias y no encuentra respuestas. Todo ese cúmulo de desgracias, más otra cosa capital, que es en su día la invención de la imprenta, es lo que lleva a que surja la Reforma Protestante y a que precisamente en esos países es donde cale con mayor fuerza. ¿Cómo resumirías la personalidad de este hombre? Bestseller entre los bestsellers, hombre que sobre todo ya no son las ventas, porque no hay más que abrir la ventana de 7.40 para ver cómo cala esto en la gente, determinadas cosas, que no es nada fácil. ¿Cómo resumiríais en titulares tu encuentro con él? ¿Cómo es él? Mirada enigmática, penetrante, inquietante incluso en algunos casos. Ya decía que te escruta de arriba abajo. Incluso una vez se siente muchas veces incómodo, ¿no? Por cómo te mira, por cómo no baja la mirada a cada pregunta. Es difícil hacer una entrevista, y más en inglés, a una persona de esta categoría, pero sin lugar a dudas, una persona interesantísima. Una persona interesantísima. Pues lo dejamos ahí, podéis seguir opinando. Y ahora nos vamos a Las Palmas, a la isla de Gran Canaria, porque están pasando cosas y quiero que me comentéis qué opináis. Hay un pueblo o una región con bastante miedo, hay que decirlo, porque claro, desde luego recibir vía marítima lo que vais a escuchar no es nada amable, desde luego. Animales diversos, con heridas muy profundas, y la inquietud en las barriadas que está creciendo. Se habla de satanismo, se habla de grupos extraños, pero pocas veces he escuchado yo que tal cantidad de animales y de forma repetitiva estén llegando a ciertas playas. ¿Qué está pasando en ese lugar? Nos lo cuenta nuestra compañera en el epicentro, en el enclave de los hechos, Eva Marrero. 7 gallinas, 2 palomas y un cabrito son los últimos animales que han aparecido muertos en el municipio gran canario de Moya. Fueron encontrados decapitados esta semana, esparcidos por diferentes puntos de la costa moyense, pero no son los únicos, porque los vecinos del norte de la isla observan cómo se ha convertido en práctica habitual encontrar cadáveres de animales degollados o completamente descuartizados. Las autoridades apuntan a que están relacionados con algún tipo de ritual satánico. Antonio Pereira es alcalde de Moya. Que es práctica habitual en nuestro municipio, pues este tipo de actuaciones, ¿no? Nosotros pensamos o creemos que son debidos pues a ritos satánicos, y lo que sí donde suelen aparecer con frecuencia es en la zona del cruce Los Dragos Cabo Verde. Ahí es donde suelen aparecer muchas veces los restos decapitados de los animales. En el municipio están cansados de que ocurran situaciones tan extrañas como esta. En un principio se llegó a pensar que estos 10 animales pudieran proceder de algún barco que se deshiciera de los cuerpos en alta mar y que la marea los empujara hasta la costa. Sin embargo, viendo la periodicidad con la que aparecen, les hizo descartar esta hipótesis y apostar porque tienen su origen en rituales satánicos. Ahora la prioridad es detectar a los autores de tan macabra imagen. Ahora con todas las intenciones del mundo poder averiguar quiénes son los que están cometiendo este tipo de actos de delitos, y no hemos podido averiguarlo aún. Lo poco que podemos saber es intentar averiguar a través de otras personas, de vecinos, a ver si han visto algún tipo de movimientos, actuaciones, pero hasta ahora han sido infructuosas. Mientras tanto, mientras se encuentra a los responsables de esta siniestra estampa que aparece cada cierto tiempo en el municipio norteño, los vecinos deberán armarse de paciencia. Está pasando ahora mismo. Compañeros, mesa de redacción, ¿qué opináis? ¿Tú lo tienes claro, Juan? Sí, yo lo tengo súper claro. O sea, además por un dato que ha dicho que me parece crucial. Valga la redundancia, y es que los animales se parecen en un cruce de caminos. Cuando se hacen los rituales en un cruce de caminos, siempre se hacen en rituales de Quimbanda. ¿Quimbanda? Quimbanda, sí. Cuéntanos. O sea, es una religión afroamericana, afrobrasileña, en este caso, brasileña. Las religiones afrobrasileñas se dividen en 4 palos, que son la Umbanda, Quimbanda, Batuque y Candomblé. La Quimbanda, que es la que se hace en este tipo de rituales siempre en cruce de caminos por la noche,
se adora a Exu a Pombayira, que es Exu es el demonio, Pombayira es su mujer, que es una diablesa. Eso creo que he escuchado a nuestro amigo Cardero, sí, que dice que es un esto que explota, ¿no? Que al final, según la tradición, creo que explota. No, o sea, vamos a ver, en las 4 que he dicho son la misma religión que es la Umbanda. Lo que pasa es que dentro de la Umbanda tú puedes hacer practicar magia negra, brujería. Entonces esa brujería pues tiene a su demonio, que es al que se le hacen las ofrendas, que es Exu, y Pombayira, que es su mujer. Entonces ese tipo de rituales siempre se llaman de Quimbanda. Y siempre en cruce de caminos. Siempre en cruce de caminos, y los animales que se van a matar o la gente, aparte de ir de blanco, llevan cinturones o llevan cintas siempre rojas y negras, de color rojo y negro siempre. Yo lo he visto en América Latina, está súper extendido, hasta el punto que el caso que tenemos, por ejemplo, en Corrientes, de los acusados de un crimen ritual, un niño de 12 años, también es un ritual de Quimbanda, porque está... ¿Con un niño? Sí, es una noticia que tenemos aquí, Ramón González, que fue asesinado en octubre del 2006. Efectivamente, pues es... Sí, ha sido un escándalo en Argentina, aquí ¿no? aparece como Quimbanda. La Quimbanda está extendidísima por Uruguay, Argentina, Chile... Pero un niño que le pintaron la cara, creo, ¿no? Lo violaron, bueno, lo descuartizaron, fue una auténtica barbaridad. En este caso, rituales de Quimbanda, que en España se lleva haciendo muchísimo tiempo. El primero que investigué yo fue en Gójar, en el año 96. Gójar, me acuerdo, un corazón. Un corazón con cintas de color rojo y negro, y el hechizo ponía peso a Pombayira do inicio a casamento. Y en aquel entonces en España era muy poco conocido, causó mucha expectación, y como siempre se habló de satanismo, ¿no? Siempre se habla de satanismo, pero no es satanismo. O sea, el que alguien le corte la cabeza a un animal es de Quimbanda al 100%. Podría ser de vudú, por ejemplo, en el tema de los cabritos. De los cabritos sí. Pero palomas, gallinas, todo esto siempre es Quimbanda. Alguna podría ser de santería, pero la santería del Palomonte intentan hacer ese tipo de rituales en los cementerios, no en cruce de caminos, para que pedirle el favor al muerto. Mientras que la Quimbanda se hace en un cruce de caminos, porque lo que simboliza el cruce de caminos es que la persona que encarga el ritual, que además es una estafa y cobra unos dineros impresionantes, ese cruce de caminos representa la incertidumbre que tú tienes ahora mismo en tu vida. Entonces se hace en el cruce de caminos para que el animal que mate, pues su espíritu te ayuda a que tú llegues a tal sitio, pues, o a enamorarte de alguien, o doblegar. Siempre la magia negra parte de doblegar la voluntad de otra persona, bien enamorarte de una mujer, bien fastidiar a alguien mediante una maldición, y todo eso se hace en Quimbanda. ¿No notáis cierta, os lo pregunto a nivel general, en los últimos años cierta inquietud en muchos pueblos españoles? Por ejemplo, Canarias está particularmente azotada por estos hallazgos, que claro, a gente mayor, gente de los pueblos, o niños, tal, encontrarte esto, un cabrito en mitad de... Vas por el camino y te encuentras pues esto, no gusta. Y la verdad, además que normalmente suelen ser ollas llenas de sangre, con animales descuartizados, con plumas, con cintas... Aparte de la sangre se utiliza tinta roja. Entonces, o sea, no solamente la sangre, sino que como la sangre del bicho no es la sangre de lo que maten, normalmente una paloma o una gallina no es muy abundante, pues además llevan botes de tinta roja y refuerzan el sacrificio y ese pacto con Exu y con Pombayira con tinta roja. De ahí que el color rojo. Y luego también otra cosa que suele aparecer es pemba, que es una especie de tiza blanca, un polvo de tiza blanca con el que se hacen dibujos en el suelo. Y eso está aumentando muchísimo, ¿no? Y da la sensación de que siempre, pero todavía en quien no conoce, claro, tener aquí a Juanje explicando esto es como un libro. Esto, claro, pero cuando no se conoce siempre satanismo, ¿no? En la prensa y en los titulares. Y es una apreciación muy simplista, porque hay que pensar que los sacrificios son consustanciales al ser humano desde los orígenes de los tiempos. En los 5 continentes se han practicado sacrificios. Ya, Santi, pero en nuestra civilización no estamos acostumbrados a esos sacrificios. Cuidado, al menos tan sangrientos con animales. O sea, yo por lo menos estoy en contra de que maten ningún animal para hacer ningún ritual de nada. Pero te voy a poner un ejemplo. Los masáis en Kenia están perfectamente cristianizados, han tenido misioneros desde hace siglos, etcétera, etcétera. Pero ha habido algo que tras siglos de misioneros no lo han podido quitar, que es el Enkai. El Enkai es su sacrificio de reses para propiciar la prosperidad en los rebaños, etcétera, etcétera.
como tales, hasta nosotros lo que hacemos son actos sustitutivos de los sacrificios. Pero perdona, ¿y los toros qué son? No, ¿Qué sustitutivos? Pero cojamos la Biblia, no hay ¿no? nada. Nuestro Dios del Antiguo Testamento era sangriento a tope, que era Yahvé, y nosotros tenemos un Redentor, que es un hombre crucificado, toma sacrificio, y nos bebemos su sangre. Aquí sacrificamos toros desde los tiempos de Estrabón, efectivamente, decirlo. Que una de las pruebas de Hércules era robar los bueyes o los toros de Gerión, fíjate, para hacerse Dios. Pero es que aquí hacemos sacrificios de animales, que es matar un toro de una plaza de toros y lo echamos por la tele. Bueno, el tema es que nos asusta, no matar una gallina, incluso en una plaza, sino que en diferentes regiones, y mira, pero creo que no tiene nada que ver, yo soy un fervoroso admirador por su historia del encierro de Pamplona, pero a mí me encantan los toros, no creo que el toro ahí, pero a mí me encantan el que los toros, se juega por el ejemplo, tipo soy un amante de la fiesta taurina, vamos. Es el corredor, pero claro, luego hay que decirlo, hay algunas atrocidades en este país que se han transformado, claro, en la juerga, en la gente muy perjudicada alcohólicamente, y hay algunas que son, hay que decirlo, yo tengo que decirlo, que son terribles, ¿no? Y que en el fondo vienen de sacrificios muy antiguos, de tiempos muy remotos. Las lanzadas al toro, estirparle en vida los testículos, y bueno, muchos rituales que se han hecho en España, y es verdad, con animales se siguen haciendo. Sí, lo que nos asusta es institucionalizados de alguna forma, pero se siguen haciendo. Sí, lo que nos asusta. En muchos casos ya los están erradicando, y los sustituyen, por ejemplo, por patos, si no recuerdo mal, o por gallos de plástico a los que antes se los cortaba el cuello cuando iban traspasando un río, por ejemplo, y ahora se está sustituyendo a esos animales. Claro, que luego también vete a un matadero, claro. Eso es de lo que te iba a decir. Pero bueno, es que nos asustamos de una gallina decapitada y luego vemos los pollos, que es que ni ven la luz del sol en toda su vida, hacinados. Pero no es lo mismo que tirar una cabra desde un campanario, hombre, como se ha hecho en este país, Roba. Indudablemente. Uy, casi, Carmen, que te sale. No te enerves. Yo quiero decir una cosa. Yo creo que los mataderos, ante el horror que es eso, que yo cada vez, y tengo que decirlo como menos carne por el horror que me da la forma que tienen de morir estos animales, hacen lo posible porque no sufran, o eso creemos, por lo menos. Ahora te comento una cosa. Por lo menos en Guijuelo. Yo que soy de la Andalucía profunda, de Guajar Faragüit, que lo he dicho muchas veces, por ejemplo, yo cuando era niño vivía la fiesta de la matanza del cerdo, que nos juntábamos todos los vecinos, había vino. Y es horrible. Efectivamente, pues me parece lamentable que se haya prohibido la matanza del cerdo, porque al final todos comemos morcilla, el cerdo vive mucho peor en la granja, y ahora sí que lo matan de una descarga eléctrica en vez de una cuchillada que muere en 2 minutos. Yo creo que es necesario, pero tienes que tener tal cantidad de papeles que la han erradicado prácticamente como una costumbre. Bueno, y yo estoy súper indignado. Otra cosa es que tengas papeles que tienes que tener de sanidad y no como se hacía antes, que era una guarrería. Pues mira lo sano que estoy. Yo lo único que se me ha caído el pelo, pero por lo demás estoy perfecto, vamos. Y he cambiado toda la vida a guarrería. Tú comías mucho la matanza, le pegas una cuchilla y dices y muere en 2 minutos. De verdad, Juanje. Mira, hay un documento, yo vi un poco la historia de la radio, que además obtuvo Mariano Revilla, jefe de producción y de programas de esta casa, con Antonio Josales. Fijaos qué historia, ¿eh? ¿Tú te acuerdas, Santiago? Bueno, en fin, hace mucho tiempo yo la recuperé, me la mandaron a algún buen amigo, si Ramón Álvarez, algún buen amigo me la envió en un cassette. Bueno, pues Antonio Josales, que era un crack para esto, con sus cosas, pero un crack, pone... Escuchen esto. Y claro, había eliminado la imagen. Ayer ocurrió algo muy potente aquí, muy fuerte. Ayer cuando hablábamos de la tragedia de Armero en Colombia y recuperábamos las frases de Omaira Sánchez, la niña que pereció delante de un cámara de televisión española, imposible sacarla. Cuando pusimos las últimas palabras, ¿no?, de esa muchacha en el contexto de aquella tragedia, era casi más fuerte la voz sin la imagen. Cuando Alex hizo eso, sabía que eliminando la imagen del cerdo ensangrentado, toda la fuerza terrible iba a concentrarse en el chillido del cerdo. Y creo que era el año 79, cuando puso en antena una matanza del cerdo, directamente, sin nada más que el sonido. Y yo os puedo asegurar que ninguna psicofonía, ningún ritual extraño, nada supera el horror de ese animal, que realmente es que parecía que quería hablar, ¿no? Pues fijaos un momento, porque dicen que es un rito de paso necesario. Yo recuerdo de pequeño en el pueblo haber ido, y no recuerdo una experiencia más aterradora o más chocante para mí. De niño, y no vi nada, ojo. Solo oí un grito y salí corriendo como alma que lleva el diablo. Cerdo y me salpicaba la sangre. Pero creo que es muy curioso, pero un a ver, silencio por este sector. El sector polémico, la curva de la derecha. Luis, estabas comentándome
que un rito de iniciación, curioso, de paso de frontera en muchos pueblos y muchas culturas, en las urdes, que no había gran cantidad, ¿no? Para sacrificar, pero se hacía como un ritual importante de cara a los miembros de la familia. Perdona, es que eras hombre cuando sujetabas al cerdo, me decían a mí. Claro, y yo cuando era un niño no podía sujetar al cerdo. Pero cuidado, que eso es un contenido antropológico tremendo. Y ahí, lo primero que yo sujeté fue el rabo del cerdo. Y cuando ya eras más fuerte podías coger la pata del cerdo. Claro, es así. Es así. Existe, Claro que sí, y de hecho el padre enseña a su hijo cómo matar al cerdo. Y de verdad yo, entendiendo, como no, que los animales no deben ser maltratados, considero que es una necesidad humana y que ese rito, matar ese rito o matar esas tradiciones, lo único que nos lleva es al desastre. Hay muchos psicólogos que dicen que ese rito de sangre hace, como los toros, que luego la gente no se mate. Es decir, es como una especie, es como una especie de catarsis. Más interesante. Además, pido la opinión de la gente 7640, porque habrá muchos sitios donde se esté haciendo todavía estos rituales, que al final lo cárnico era muy importante, evidentemente, dar de comer a la familia, pero también había una serie de códigos ahí en ese ritual social, exactamente. Así es la mesa de redacción. Empezábamos con Casputin Yar y acabamos hablando de la matanza de cerdo. ¿No? Las criadillas recién cortadas del toro que se las comían. El toro de Coria había que comerse en tiempos la criadilla. Mira, eso no es ni ritual, eso es una bestialidad de los neandertales. Vamos, es que eso pero luego vemos en el telediario cómo mueren los niños en Somalia y nos da igual. Venga, Juanje, no polemicemos y no... Venga, por cierto, a ver qué dice la gente de esto, si siguen participando en estos ritos de la matanza. Juanje, ha habido una noticia que nos ha dejado sobrecogido. Bueno, hay dos que comentaremos. Una, bueno, antes de eso, Carmen, una que nos ha dejado de un ingeniero, no sé si un ingeniero... Bueno, un hombre de negocios de éxito. Había estudiado Derecho y Economía en la Universidad de Deusto. Vivía en Londres, tenía uno de los mejores pisos de la ciudad, junto al río Támesis. Su vida era completamente normal. Un chico de éxito, 36 años, casado, con una niña de apenas 2 años. Y un buen día llega a su casa, golpea la cabeza de su hija. Esta inmediatamente cae inconsciente ante la mirada de su madre, que se encontraba en ese mismo momento en el apartamento, y el padre dice que está poseída, que está endemoniada y que tiene que acabar con ella. Un hombre que lo tenía todo, que además no ha sido ni siquiera encarcelado, fue directamente recluido en un centro psiquiátrico, y que ahora pues se encuentra en ese mismo centro porque le han exculpado al decir pues que tuvo una demencia en un momento dado. Otra cosa, tremenda esta historia que ha salido ahora en todos los medios, pero también otra escena, hablando un poco de la brutalidad humana, ¿no? Que es un poco hacia donde hemos ido derivando. Lo decía, la mesa de relaciones así, empezamos en Casputin Yar con el objeto que ha caído y acabamos hablando de la matanza del cerdo, de Juanje cogiendo el rabo en forma de muelle del cerdo o la pata según van pasando los años, pero que en el fondo son rituales. Bueno, un hombre que ha tirado a sus 4 hijos por un puente. En Alabama, efectivamente. Hablando de este señor, por ejemplo, de Londres, que se llamaba Mr. Perfecto. Bueno, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Claro. Sí, bueno, la prensa británica ya sabes cómo es. Y bueno, se llama Alberto Izaga, que es como se llama. Efectivamente. Pues este señor, cuya eximente también está en nuestro Código Penal, que es la enajenación mental transitoria. Brote psicótico, ha dicho enajenación mental transitoria, sí. Bueno, brote psicótico, según los últimos informes médicos. Bueno, es un tratamiento y punto de por vida en un hospital. Habéis dicho recluido en un hospital pues ha habido... psiquiátrico. De por vida no, en el régimen penitenciario, además. Que no, de por vida no. No, de por vida no. Dice que dentro de unos meses, si ya ven que está curado, va a salir a la calle. Pero es que en el Código Penal español es igual, no es responsable. Pero Juanje, cuéntame por favor. Efectivamente, bueno, pues hay un señor, Lan Long, en Alabama, que cogió también con 37 años, un pescador, drogadicto de origen vietnamita, que cogió de repente una tarde a sus cuatro hijos y los lanzó desde un puente, efectivamente, entre 3 años y pocos meses, y cogió y los tiró a los 4, de una forma, pues igual, una especie de arrebato, de locura, y esto lo que nos hace plantearnos es gente que lo tenía todo, como este señor de Bilbao que vivía en Londres, o en cambio que tiene una vida más terrible. Pero ¿qué pasa en esa sociedad? ¿Qué nos pasa? Ya no, porque aquí podemos polemizar sobre la matanza del cerdo, la matanza del toro, pero cuando hablamos de seres humanos y hablas de tus hijos, me parece tan terrible que 4 en un pequeño 4 hijos lanzándolos desde un puente. Permíteme que os cuente una pequeña historia esto personal. Sí que es terrible y pone los pelos de punta. Decía la mujer, que además le sigue apoyando al marido después de haber asesinado a su hija. El caso de Londres. El caso de Londres,
que desde hacía unas semanas su marido le contaba historias raras sobre una conspiración jesuita para controlar las finanzas mundiales. En fin, la conspiración en el mal sentido. Santiago. Hace años, un muy buen amigo, del que ahora hace tiempo que no sé, pero que teníamos en aquel momento pues una relación muy fuerte, uno de los tipos más equilibrados que he conocido en mi vida, estudiaba una oposición, una de las más exigentes que hay ahora mismo, estudiaba para notario concretamente. Un buen día lo despedí en su casa y al día siguiente volvimos a quedar. 24 horas. En esas 24 horas esa persona empezó a contarme una serie de desvaríos absolutos, de alucinaciones medio conspirativas, medio abiertamente sin sentido. En 24 horas, esa persona que había dejado absolutamente normal, absolutamente tranquila, había sido víctima de un brote psicótico. También se lo diagnosticaron, aunque en este caso no fue en absoluto violento, porque afortunadamente para él no le dio por ahí la paranoia. Pero ese día me di cuenta de que en un momento dado tuvo un tratamiento relativamente corto y ahora es una persona completamente curada. Vamos, lo fue a las pocas semanas. Fue una cuestión de estrés, de sobreesfuerzo. Ya te digo que esa oposición en concreto, y si hay algún estudiante de notaría me estará comprendiendo en este momento, pues es muy, muy, muy exigente. Pues ese día comprendí que a veces la frontera entre la locura y la cordura se te traspasa en un día, en un segundo, y eso da mucho miedo. Hay una frase de Nietzsche tremenda hablando de la locura. Fijaos qué ejemplo, ¿no? De Nietzsche, como acabó. Decía, cuando uno se aproxima a esos mundos extraños, ¿no?, de la locura, él investigaba también la mente humana, tiene una frase que aterra, decía algo así como al final de su vida, decía, cuando uno mira el abismo también se está reflejando en ti. Es tremendo también, ¿eh? Sí, yo creo que es el mal del siglo XXI lo que está pasando ahí. Londres es una de las ciudades, yo viví allí, más deshumanizadas del planeta. Deshumanizadas. Y es a lo que vamos. Fijaos, yo recuerdo que la publicidad que existía en televisión en Londres en el 98, cuando yo regresé a España, 6 meses o un año después, ya estaba llegando a nuestras pantallas, con lo cual teníamos una especie de retardo. Hoy día es casi exactamente la misma. Y por desgracia... Esto que estás contando da un miedo porque eso, de la decadencia, ¿no? Eso, para la semana que viene, os emplaza un debate terrible sobre la decadencia que ha pasado a lo largo de toda la historia. Porque en todas las culturas, cuando llegan a su máximo esplendor, enseguida se colapsa. Vuelven a la decadencia. Colapso. Sí. Efectivamente. Fijaos, ¿no? Dicen algunos teóricos que esto está pasando ahora. Hay un libro muy bueno que es de Manuel Todd que se llama La descomposición del imperio, la caída de Estados Unidos como imperio y como consecuencia los coletazos lo que estamos viviendo ahora. Algunos hablan de que son los orígenes de la Tercera Guerra Mundial, ya veremos, tampoco vamos a alarmarnos, pero que duda cabe que la sociedad inglesa, que yo la viví, como digo, está deshumanizada, fría, competitiva, pero en el sentido de ver un abuelillo caerse al suelo y que nadie se pare ni siquiera a mirar, que es una cosa que a mí me sorprendió. Eso lo he visto en la Gran Vía, ¿eh? No hay que irse a Londres. No hay que irse a Londres, yo también lo he visto aquí. Eso en España no existía hace 20 años. Es indignante y claro que nadie se renueva. Yo no he vivido en esta España, Iker, o sea, yo lo digo en serio. A mí Londres es un grandísimo shock, es una ciudad apasionante, pero también es una ciudad que como caigas, y fíjate Estados Unidos, cuántas películas hay, ¿no? Es el lugar donde puede realizar el gran sueño americano. Ahora bien, como caigas al suelo, no te levanta nadie, macho. Vaya debate que es eso, ¿eh? Tú fíjate una cosa, no hay mayor condena en la vida que la locura, porque la muerte es un instante. Pero la locura puede ser mientras estés vivo. Entonces es algo terrible. El problema es que la sociedad la que tenemos ahora, en Londres o en Madrid, o esta sociedad del siglo XXI, en el primer mundo en general, pues hace que llevemos lujosos coches, enormes pisos, como le pasó a este señor de Londres, pero que de repente te sientas solo, o te creas una conspiración, no lo sé, porque falta humanidad. Sí, falta humanidad. Vale, él tiene un brote psicótico, muy bien, lo podemos dejar ahí. Pero ¿y su mujer? A su mujer le han matado una hija. Pero vamos a ver, su mujer no puede entender que él ha tenido un día de locura, como decía Santi, y le puede perdonar. Juanje, yo, siendo mujer de una persona así, en mi vida volvería a mirarle a la cara después de haberse cargado una vida a la que ha dado a luz esa madre. No hay tiempo para más, chicos, no hay tiempo para más porque tenemos que decir cómo está las 7 maravillas del misterio. De todas formas, que dicen que me enervo. En estos últimos 10 minutos habéis tocado un tema que da bastante miedo y que un día, si queréis, debatimos con calma
porque todos tenemos, en este equipo por lo menos, una sensación muy agridulce de lo que vemos, quizá porque vemos más cosas que antes, porque la información es mucho más fuerte que antes, pero sí, esa palabra de decadencia y colapso está ahí presente. Mañana en Cuarto Milenio nos visita el director y guionista del Orfanato. Ha vivido muchas cosas extrañas y nos hizo mucha ilusión saber que el director del Orfanato es un seguidor de Cuarto Milenio y que durante el rodaje todos los domingos nos veía. Así que mañana y muchas más cosas. Pero Carmen, ¿cómo está 12:57, las 7 maravillas o los 7 iconos del misterio? Mira, vamos, del 7 al 1, para hacerlo más interesante. Líneas de Nazca, en el puesto número 7. Ochate, en el 6. En el quinto lugar, Basílica del Pilar. En el cuarto, Las Caras de Belmez. Tercero, El Escorial. Segundo, Las Pirámides. Y primero, la Sábana Santa. Pero fijaos, es simplemente la casa de Amityville, Stonehenge, el Santo Grial, la Catedral de Santiago, la Catedral de Jaén, el lago Ness, Machu Picchu, Roswell, Montserrat, la Gioconda, la Catedral de Notre Dame, Tutankamón, la Catedral de Sigüenza, muchas catedrales, la montaña de la Almusara, el búnker de Hitler, el castillo de Belver, los manuscritos de Nag Hammadi, Tiahuanaco, las murallas de Ávila, Atapuerca, la Catedral de Coria, Fort Detrick, Yalta, el castillo de Bebelsburg de las SS, en fin, el astronauta de Palenque, la rectoría de Borley, la ermita de San Bartolomé de Ucero, Luis. Sí, señor. En definitiva, Baalbek, la Capilla Sistina, Teotihuacán, 167 temas creo que eran los que se están votando. Nadie ha dicho la casa de Crowley, Iker. ¿Nadie lo ha dicho? Ni la de Jung, ni Boleskine House, ni Bollingen. Bueno, pues lo dejamos ahí para que lo digan. Es una pena no poder para el próximo día leer los SMS de la polémica que hemos tenido con la matanza del cerdo, que se ha colapsado la página. Se ha colapsado, claro. La escena de Juan G. Vallejo en Guajar Faragüit, cogiendo el rabo del cerdo y asistiendo al ritual de iniciación. Hay más que cojan el rabo del cerdo, que nos escriben. Sí, bueno, pues os emplazo a que la semana que viene, con este tono de humor, a veces de susto, pero de susto por la especie humana, y de información, empezábamos con ese objeto caído, información de la agencia EFE en Kazajistán, hacen que estas noches sean distintas, diferentes. Esta es la mesa de redacción de Milenio 3, porque con todo lo que está pasando, con todo a veces el hálito un poco extraño que nos da la sociedad, quizá hablar de esto en noches como estas signifique algo y ayude algo. Santiago Camacho, Luis Álvarez, Juan G. Vallejo, Carmen, como siempre un abrazo. Buenas Mañana noches. Todo este equipo, Carlos, Noel, como siempre, muchas gracias. Mañana todo este equipo, hacia las 11:20, un poquito más tarde, quizá mañana, no lo sé, porque el horario es un misterio. Cuarto Milenio. Seguimos viviendo el misterio. Sed felices.